Buenos días, gente. Buenos días. A ver, ¿todo va bien? Sí, ¿no? Vale. A ver, ¿qué tal se me oye, gente? Hoy estoy experimentando un poco con el micro, gente. Le he quitado el protector de viento. A ver si... Que creo que era una de las razones por las que se me oía menos claro, ¿vale? Porque ya he oído algunas veces que ha habido algún problema de rollo del micro que no se me oye bien o no se me escucha y tal. Puede ser eso, de todas formas, tengo que controlar un poco el volumen hasta encontrar el punto adecuado. Ahora que no tiene protector se me oirá un poco más. Incluso he estado viendo que se oye un poco más el teclado del ratón, así que os aviso ya de que eso puede suceder, ¿vale? Cuando vaya elevando yo la voz, pues iré bajando el micro. Iremos así hasta encontrar yo el punto adecuado. Bueno, hoy toca Vampyr, gente. Ya sabéis que los viernes son viernes de Vampyr. Un momento. Que estaba yo muy bajo. Ahí. Genial. Vale, primero me he olvidado de ponerme el agua aquí. Un problema. Ahora luego cuando pongamos el juego voy a por agua. Vale. Ahora sí, de verdad, lo importante. La próxima semana, ¿vale? La próxima semana, dos cositas, ¿vale? Dos cosas importantes que mencionar. Esto para el stream, para los que vean esto resubido, supongo que se pelará mucho y les da igual, porque a fin de cuentas, si lo ven resubido en YouTube, pues lo verán cuando esté subido y ya está, no les importa mucho. Pero para los que, por si alguien me va a ver en stream o lo que sea,
De la próxima semana aún no lo tengo muy claro, así que no sé, pero puede ser que el horario tenga que hacer el stream un poco más tarde, no lo sé. Ya iré avisando y tal, y ya y si acaso hablaremos de por qué, pero no tendría por qué decirlo. Pero aún así, es probable que la próxima semana tengamos que... Por cierto, voy a bajar esto un poco ahí. Me coge igualmente, así que genial, ¿no? Así. Vale. Bueno, lo que estaba diciendo, que... No, espérate. Así, ¿no? Así. Vale. Pues eso, lo que estaba diciendo es que esta semana puede que los horarios no estén tan fijos, ¿vale? No en todo un tiempo. No tengo por qué explicar por qué. Son cosas de la casa, cosas de la familia, cosas así que tal vez no pueda hacer stream a las horas normales, que son, como he dicho, a los que vean esto resubido les da igual, pero si alguien va a verme el stream algún día, pues me gusta tener a gente informada de cosas en torno al canal, ¿vale? Porque la próxima semana eso, probablemente no empecemos a las 10 intentaré empezar a las 10:30, pero puede ser, ahí ya ha picado el micro, pero puede ser, ¿vale? Que hagamos el stream un poco más tarde, ¿vale? Puede ser que pase eso, ¿de acuerdo? Vale. Eh, bueno, eso es una cosa. Y la otra es que el viernes de la próxima semana, que ya lo anuncié en Twitter, ¿vale? Ayer, el día que no hago stream, porque salió ayer el trailer. El, el próximo viernes, porque los jueves no hago stream, porque si no lo haría el jueves. El próximo viernes no va a ser viernes de Vampyr, gente, porque vamos a volver a los santos, vamos a volver a GTA Online, ¿vale? Porque, a ver, no lo tenía preparado, pero lo voy a mostrar aquí, dando un segundo. Y lo vemos todos juntitos, si acaso. Da un momento y lo busco. Bueno, lo busco en mi perfil y ya está, ¿vale? Da un momento. Que es que como no lo tenía preparado para enseñarlo, pero voy improvisando sobre marcha, ya sabéis cómo soy yo. ¿Vale? Un momento. Ahí. Aquí está, que lo tuiteé ayer, cuando salió. Bueno, un par de horas después de cuando salió. Que yo dije cuando salió el último DLC de GTA Online, el día de salida, que fue cuando nos pasamos toda la historia, ¿vale? Porque no era muy larga, no nos costó mucho. Que cuando salía si salía algo interesante del DLC, que la verdad este DLC ha sido un poco mediocre, ha sido muy mediocre. Pero cuando salía la segunda parte de la historia del DLC de GTA Online, voy a bajar un poco más el micro. Y vamos a volver para acabar la segunda parte de la historia, porque no me gusta dejar las historias colgadas a medias, ¿vale? Así que ya Rockstar anunció ayer en un tráiler, voy a seguir bajando esto. Hasta que encuentre el punto voy a seguir tocando el micro, vale. Pues anunciaron ayer que la próxima semana, el 16 de marzo, sale el DLC, que por cierto, el 16 de marzo cae... Sí, cae el jueves, exacto, cae el jueves de la próxima semana. Pero el jueves no hago stream, así que no estaremos el día de salida, lo haremos el día siguiente, ¿vale? Así que ese viernes, en vez de ser viernes de Vampyr, volvemos a GTA Online y tal. Realmente no he tocado GTA Online desde el último stream, porque me quemó el tema de que este DLC fue un poco mediocre en comparación al del año pasado, en comparación que fue el del contrato del Dr. Der, que fue una pasada. Que este de los Santos Drag Wars fue de una mierda en comparación, no tienen punto de comparación, no son lo mismo, no se ha puesto el mismo cariño, el mismo empeño, eso ya lo critiqué en su momento, pero eso, que vamos a pasarnos esta segunda fase de la historia cuando salga. Bueno, el día siguiente, porque los jueves no hago stream, así que lo que hay. El viernes no habrá Vampyr, lo cual me deja en una tesitura de... Quiero jugar Vampyr, pero no sé qué es lo que debería no jugar la próxima semana, ¿vale? Porque el miércoles vamos a tener Smite, porque ya no van a ser los martes, van a ser los miércoles. Eso lo comenté el miércoles pasado, ¿vale? En el stream de Walking Dead Season 1, que para el que no lo viera, lo empezamos el otro día. Vamos a ir de capítulo en capítulo, van a ser streams más cortos de ese estilo, pero solo con ese juego, porque cada capítulo me dura 2 horas como mucho, así que, bueno. Pero eso, que
GTA Online va a estar el próximo viernes porque va a salir esto. Así que jugaremos a eso. Volvemos a los santos. Vampyr quiero seguir jugándolo. Así que o el lunes no juego Jack 2 y jugamos Vampyr de seguida. O el martes no jugamos The Walking Dead y jugamos Vampyr. ¿Por qué Vampyr sí que jugar? Porque Vampyr está teniendo un buen rendimiento en el canal de YouTube, al menos el de Resubido. Tiene un rendimiento un poco por encima de lo que estaba teniendo otro. Ahora mismo se ha estabilizado a la par con Smite, pero tiene un pelín más de viewers, ¿vale? No sé por qué, porque Vampyr ya tiene sus añitos, pero si a la gente le mola Vampyr, vamos a subir el Vampyr, ¿sabes? De ahí que Smite no lo voy a quitar porque Smite también es un contenido que en los resubidos de Smite se ven un poco también. Como he dicho, está más o menos a la par de rendimiento, está bien. Así que yo tengo que moverme por números también, no soy idiota, no solo por placer, ¿vale? De jugar. Que también juego muchas cosas porque sí, ¿vale? Si quisiera jugar a juegos populares me podría jugar Fortnite y mira que no me gusta el Fortnite, ¿vale? Y cosas así por el estilo, que juegos muy populares, o volvería a GTA 5, ¿sabes? Pero no me gusta, ¿vale? Me refiero, a ver, GTA 5 sí me gusta, pero lo quemé bastante con el modo historia y el GTA Online también lo quemé, sobre todo el DLC me quemó. Así que bueno. Pero eso, aún no lo tengo claro, pero si tengo que prescindir de algo, la próxima semana para jugar Vampyr se da o The Walking Dead o se da Jack 2. Ya lo iré viendo. El domingo ya tendré tomada decisión. No lo anunciaré, sino que el lunes ya empezaremos con lo que yo piense que haya que jugar y ya está. Así que Vampyr o se da el lunes o se da el martes. Que eso sea solo esa semana, porque GTA Online no vamos a jugar en el canal, más a excepción de la salida del DLC, de la última parte de la historia del DLC, y ya está. Luego la siguiente semana volveríamos a la normalidad con Vampyr los viernes. Pero este es el único cambio que vamos a tener esta semana, ¿vale? Bueno, dejadme que arregle esto fue de aquí, bien. Y bueno, vamos a lo que toca, ¿no? Esas son las dos únicas cosas que tenía que comentar. Otra cosa, antes de que se me olvide, ¿vale? Que se me olvida mucho, que lo hago siempre al final de los streams, pero debería hacerlo también al comienzo, antes de que la gente se lo salte para ver el juego, que lo resubido y tal. Que lo tengo que hacer el momento corporativo, gente. Ya me conocéis, hay que hacerlo. Así que, momento corporativo. Empezamos. Si queréis apoyar el canal, ¿vale? Si me vais a ver en Twitch, claro. Si me vais a apoyar en Twitch, pues agradecería que le dierais el follow si os gusta el contenido y tal, y que deis apoyarlo. Que el follow es gratuito, sin compromiso, y podéis hacerlo en cualquier momento. Es fantástico. Y cada follow cuenta, gente. Parece una gilipollez, pero cada follow cuenta, porque a los 50 followers ya es cuando puedes intentar, ¿sabes? Aunque no muevas tanto, no puedes intentar conseguir lo típico de monetizar, gente, el dinerito, para que esto no sea solo de gratis, ¿vale? Por placer puro. Vale. Si lo estáis viendo ya he resubido en YouTube, gente, pues ya sabéis, dadle like al vídeo, que es muy bueno para el algoritmo. Si queréis, claro, si no queréis, no le deis a like y ya está. Podéis compartir el vídeo también, por si a alguien le puede interesar el tipo de contenido que hacemos en el canal, que es variado. Podéis suscribiros al canal de YouTube, ya sabéis. Lo mismo que el follow de Twitch, ¿sabes? Gratuito, sin compromiso, y se puede hacer en cualquier momento. Podéis seguirme en Twitter para cualquier noticia del canal o que sea, si os interesa el canal, ¿vale? Hay un Discord del canal montado, hay una cuenta de Instagram, y los enlaces a todas estas redes en Twitch, por ejemplo, las podéis encontrar en el perfil de Twitch, ¿vale? Que eso podéis encontrar ahí fácilmente, ¿no? Buscáis Serdraca y ya está, listo, fácil. Si estáis buscándolo desde YouTube, pues todos los enlaces de esto están en el perfil de YouTube en más información, y también en la descripción de todos los resubidos siempre pongo los enlaces a todas las redes, ¿vale? A lo mejor de los primeros no, porque en los primeros les faltan los enlaces a Discord y tal, pero es lo único que faltaría en los primeros, por si alguien se pone a explorar el canal de YouTube, el de resubidos, y ya está. Bueno, fin del momento corporativo. Que gente, nos metemos a jugar Vampyr, ¿no? Que como pone el título, nos vamos a poner con la historia principal. Bueno, ya me conocéis. Aparte de la principal, haremos todos los secundarios que encontremos por ahí. Rascaremos experiencias por donde podamos. Y hablaremos del tema del bug que pasó la semana pasada, ¿vale? Con una de las misiones.
Que fixearlo no fixeado, no me he metido a jugar toda la partida entera otra vez, porque eso también sería un desperdicio. Os voy a decir cómo vamos a solucionarlo, ¿vale? De otra manera. Pero primero lo que voy a hacer es pausar la música, ¿vale? Gracias. Porque si no me vuelvo loco, creo que la tenía yo muy alta para mí, ¿vale? Y abrimos el Vampyr. Que ya no he abierto Vampyr hoy, pero sí he iniciado en Epic, así que ya debería estar todo listo. Vale, minimizamos esto, bla, bla, bla. Y ya está Vampyr moviéndose. Bueno, gente, por cierto, cualquier sugerencia, cualquier cosa que queréis que tengáis que decirme tal para el canal o para mejorar y tal, la bandeja de comentarios cuando esto se sube a YouTube está libre para eso. Podéis comentarme cualquier cosa también por Twitter. Y si estuvierais en directo en Twitch aquí conmigo, pues también podríais decírmelo en directo, que no hay ningún problema. Y saldréis ahí en la pantallita aquí a mi izquierda, que sería a la derecha vuestra. Vale, ya se ha abierto Vampyr, como podéis oír. Dejad que tabule, ¿vale? Captura de juego, Vampyr. Que la cámara estaba perfecta para el Vampyr aquí. Vale, Vampyr, metemos aquí. El santo penado del Licen. Que yo he llamado el capítulo, yo lo he llamado en stream y lo llamaré en Resubido así, el santo asesino del Licen, ¿vale? No, porque supuestamente, para los que no estén atentos a cómo llevamos la aventura ahora mismo, en Vampyr, pues ahora ha terminado lo del entierro de la hermana de Jonathan y en el East End, bueno, ya me estoy adelantando, perdón, y que cuando volvimos al hospital, pues la Harriet Jones, la alcahueta esa que estaba en la sala esa, que la vimos por primera vez en el capítulo anterior y hablamos con ella y tal. Bueno, no, lo vimos en el capítulo en el que empezamos a investigar el chantaje a la waifu. Pues a la tía esa al parecer se la han cargado, había un reguero de sangre y tal. Y se supone que ha sido el Kuda el que salvamos en el primer capítulo, que nos enfrentamos al primer boss del juego facilito de early game. Y salvamos al tío aquel, al sacerdote ese. Pues ese al parecer se ha cargado a la tía y ha huido. Y se supone que el tío peda en el Isen, en los muelles. Así que nuestra misión sería ir hacia allí, aunque ya veremos qué nos toca hacer hoy. ¿Vale? Continuar. Y en lo que carga voy a ir a por agua, gente. Porque además estoy animado porque el clima ha cambiado y ya hace calor aquí. Y me encanta. Ya estoy. Ya traje el agua. Estamos listos. Vale. Voy a revisar qué estábamos haciendo. Aparte de como un gilipollas buscando el agua, creo. Estaba. Pero estaba perdido. Tendré que buscar el otro sitio. A ver, espera. Es que iba a estornudar. Porque con el calor como vivo en Canarias, gente, ¿vale? Pues con el calor suele venir también algo de calima y algo de tierra. Y eso te jode un poco. Si eres medio alérgico, por ejemplo, te jode. Yo no, ese no es mi caso, pero sí es verdad que respirar tierra no es bueno, ¿vale? Creo que lo comprenderéis todo, es lógico. Ya voy a preparar el móvil, que ya sabéis lo típico de que yo reviso todo aquí para hacer toda la partida bien. Que tengo un poco ahí atravesado, me refiero que tengo un poco atravesado que me está forzando como si fuera a estornudar, pero no voy a estornudar, ¿sabes? Es una mierda, ¿vale? Voy a buscar con más detenimiento lo que estábamos buscando el otro día, lo de la planta, ¿vale? Con imágenes y todo, a ser posible. Vale, esto no. Espérate. No. Ta, 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 ta.
Estoy buscando lo de las plantas, para que no lo sepáis. Lo último que hicimos en el capítulo, porque estaba frustrado con el bugueo de la misión aquella, ¿vale? Que ahora hablaremos para los que no hayan estado atentos y no sepan qué pasó el otro día, ¿vale? Lo vamos a hablar ahora mejor. Y me lo quito de encima. Vale, ¿recordáis la misión esta? De que la amiga Popa había perdido la bufanda, ¿vale? La había perdido y había que buscarla. ¿De acuerdo? Pues normalmente esta misión tiene una opción de que puedes darle la bufanda a ella o podías dársela al Darby, que era la mejor opción porque así no perdíamos las pistas de estos dos. Problema, la misión se ha bugueado y solo podemos dársela a Popa. Solución, avanzar más en la historia y esperar a que se desbuguee solo. Si no se desbuguea, de todas formas, lo que haríamos sería entregarle la bufanda a Popa, pero después de conseguir las pistas, ¿vale? Porque esto era algo que no quería comentar porque era un poco spoiler, ¿vale? Pero existe una manera en el juego de conseguir pistas que probablemente perderías de otra manera, ¿vale? Pero lo suyo sería intentar conseguir todas las pistas por tu cuenta y las que las hayas perdido por X o por Y, o puedes estar a punto de perderlas porque se haya bugueado, como en este caso la misión esta. Hay una manera de conseguir esas pistas, ¿vale? Que para eso también requeriremos pasta, pero tampoco mucha, ¿vale? Pero existe un modo de conseguir pistas que no conseguirías normalmente. Me fastidia, pero creo que es la solución más viable para esta run, porque no pienso volver a pasarme el juego hasta este punto otra vez. No me da la gana, ¿vale? No me da la gana gastar mi tiempo en repasármelo otra vez cuando podría invertirlo de otras maneras. Que podría, como lo que llamarían un true gamer, ¿vale? Pero no. No, porque existiendo una manera, aún podemos completar esta misión después de conseguir esas pistas. Las completamos y ya está. Es la manera, ¿vale? Es la solución que he visto que, más allá de reiniciar la run, es la única solución que realmente se me había olvidado, ¿vale? Voy a decir la verdad también aquí. Se había olvidado de que existía la forma de conseguir esas pistas de otra manera, ¿vale? Porque existe esa otra manera. Es una manera que no me gusta usar, pero porque prefiero hacerlo por mi cuenta y sin gastar pasta, pero bueno, es lo que hay. Hay una manera, ¿de acuerdo? Ahora estoy buscando lo de la plata, como dije. Dame un momento. Mutea esto, eso es. Lo voy a mirar en un video tutorial, gente, muy rápido. Pausa. Mapa. Deja de echar un vistazo. Yo estoy aquí. Claro. Claro. No es el momento. Vale. Vale, olvidamos la planta, gente. Voy a olvidarme de la planta. Porque está en una zona que es más de... Hay que avanzar más en la historia, ¿vale? ¿De acuerdo? Perdón. Aquí tengo un interrogante. Ah, Lady Ashwood. No he hablado con ella, es verdad. Porque después del entierro también debería volver a hablar con ella porque... ¿Recordáis que después del entierro una criatura muy grande, rápida, que parece un vampiro, que parece un Nikon, como llaman en el juego a los vampiros superiores, pero era mucho más grande y musculoso y de tez oscura, ¿vale? Era grisáceo? Pues yo creo que podemos preguntarle a Lady Ashwood, porque esto significa que hay un nuevo diálogo disponible. Que no me di cuenta el otro día después de hablar con... Yo, que se olvida... Con Swansea, ¿vale? Después de hablar con Swansea debí volver a hablar con Lady Ashwood y no lo hice. Pues bueno, proseguimos. Cruzada Sagrada. Vamos a hablar con Whitaker. Espérate, no tan rápido. Recordemos que estamos con enemigos por aquí. Me vendría bien recargar algo de sangre, si te digo la verdad. Y así calentamos. Este está solo de momento, así que partirle la cara. Trae para acá. Soy una sombra en plena noche. Para atrás.
quieto ahí. Oh, bueno. No lo suficiente. Has muerto. No debí matarlo, quería absorberle la sangre. Error. Pero bueno, no pasa nada. Y creo que le hemos looteado algo. Sí, hemos looteado cositas. Bien, 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 bien. Hay más enemigos, vamos a evitarlo. Vale. Usé la sombra que no quería usarla. Quería pasar de esto, pero bueno, no va a ser fácil. A correr. Bueno, a correr no, que el dash es más rápido. Siempre la esquiva es más rápido. Que no sé si... Yo creo que esto ya lo he mencionado anteriormente, gente. Pero la forma más rápida de desplazarse por el mapa es dasheando con la esquiva. Correr no, dashear. ¿Vale? Por cierto, como hemos pasado una noche, creo que ya puede triggear algunas cosas que no habíamos triggeado hasta ahora, ¿vale? De pistas de esta zona también. Debemos estar atentos a eso. Como Joe Peterson, ¿recordáis? ¿Recordáis a Joe? Pues también tenemos que triggear cosas de él. Oye, ¿dónde está Whitaker? Estamos por aquí. Tenemos que estar atentos. Podemos forzar a Joe a hacer lo suyo, pero vamos a ver con Whitaker. Good evening, Mr. Whitaker. It's Father Whitaker, my son. Whitaker, ¿vale? So, are you still lost in your rational delusions? He encontrado a su discípulo. I have found Samuel, your disciple. Samuel está un poco... I'm afraid I have bad news. I already expected the worst. He should already have come back. He is dead, isn't he? Yes, Sí. he is now. The epidemic took him. Samuel steadily made donations to our cause. He would have rewarded you himself if you'd found me in that awful cemetery. Please accept his money. No, ya lo he aceptado, pero gracias. Me falta la pista esta final. Ah, mira, a ver. Tobias Whitaker, confess why you burnt those people alive. I have done what no one was ready to do. I will smite the flesh of the unclean to protect the righteous. Pues a este tendríamos que cargárnoslo, pero... pero como la rana es de no cargarse a ciudadanos, aunque este tío se lo merece. Pero bueno, voy a revisar, porque aquí veo la pista final de Whitaker, obviamente. O Whitaker, como dice él, que se llama, así que Whitaker, perdón. Shaoshun no, que lo tengo guardado desde el otro día, espérate. Whitechapel. ¿Dónde estaba? Aquí. Whitaker. Vale, tercer. Sí, eso sí. Vale. Vale, creo que da igual. Simplemente hablar con él y ya está. No importa lo que digamos aquí. You are just another heartless murderer, exploiting the epidemic to kill with impunity. No! No. The only way to contain the spread is to strike at the source itself. The proliferating sick. You're not the savior of London. You're just a glorified sadist. I take no pleasure in this awful cleansing, Dr. Reed. I am only driven by the thousands of innocents I save each night. Pues si tú lo dices, sigo convenciéndote, cabrón. Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? What did you see there? I sent him on a vision. A dream of a dreadful and laughing queen covered with blood, sleeping with the dead and feeding on the fear of the dying. Gente, esto tiene... Para los que sepan cómo va Vampyr, esto tiene ya implicaciones importantes, ¿vale? Lo que ha dicho este men no es una gilipollez. Tell me more. This epidemic is her feast, the announcement of her return.
Against her, science is no more than a child's O puede toy. ser una But gilipollez who is suya, she? yo estoy She is leyendo the todo mother esto. of harlots and abomination of the earth. She is Babylon, drunk on the blood of the saints. Suena a excusa, ¿vale? Suena a excusa para... como todas las excusas que ha soltado este mierda. Your disciple, Samuel, stole from the dead in Stonebridge Cemetery. I have proof of his crime and proof of his death. No! Samuel was the best of us. So devoted, so zealous. He gave all he had for the cause. He tirelessly preached the good word. Sí, claro. Ultrajó a los He muertos. defiled the dead with his petty thefts. That's how he financed your misguided crusade. Think what you will. When this city is saved, he will be praised for his devoted fortitude. He walked boldly into the mouth of abomination. Este hombre debería morir, pero Your me dan ganas de precious romper Samuel la ranzo para refused matar a este, pero bueno. He was an immoral crook. If that's true, then he will be my burden to bear during this endless night. No sé por qué está siguiendo. Why did you send... I sent him. Ah, por el sueño, claro. You sent... Good evening, Miss... It's fu- Vale, ya have tenemos had enough. todo lo que queríamos de él en realidad, Hemos ganado un montón de experiencia con ello. ¿De acuerdo? Whitaker terminado. Nos queda esta, pero esta la voy a dejar pendiente, gente. La vamos a dejar pendiente para luego. Aún nos queda esta. Creo que ya tengo level para intentar esta, Lo podemos intentar, a lo mejor hoy. Y luego nos metemos a los muelles, que es lo siguiente. Nuestra siguiente parada en la run es ir a los muelles, como podéis observar. Sobre todo porque la misión está en esa dirección. ¿Puedo colocar un marcador? Sí, vale. Se supone. Espérate. No. Sí, pero estaba pulsando el botón equivocado. Vale. Espera, ¿yo soy tonto? ¿Por qué? Pero si yo nunca he necesitado un marcador, me sé el mapa. ¿Soy tonto? ¿Qué me pasa? Si yo sé en qué dirección hay que ir, que también. Vale. Aquí están nuestros amigos. Cruzamos el puente y nos largamos. Adiós. Había luz ahí. Bueno, qué pena. No voy a volver a por ella. Ya os he dicho que la forma más fácil de desplazarse es contar. Pues, estaba corriendo porque soy tonto. Porque hacemos así y listo. Y además de paso, si nos atacan a distancia, a diferencia de ahí, podemos ir esquivándolo. Bocaza. Soy un bocaza, gente. Bueno. A ver a Lady Ashwood. ¿Dónde estás, waifu? Ya estoy llegando. Ya estamos aquí. Loot. Hay que recordar que siempre respawnea el loot de vez en cuando. Ahí está. Oh, The Jonathan. lady. I cannot believe my eyes. Poor woman. Butchered by some savage scowl. Todo llega a su fin. Compartimos esta comida. Compartimos esta comida, dice. Nah, eso no va con la... No. Yes, and I'm afraid I'm at least partially responsible. The man, the scowl, I brought him here. Jonathan, how could you say such a thing? Forgive me if I feel despondent, for there seems to be no end to the suffering and death that surrounds us. I'm always here for you, Jonathan. Oh, qué bonito. Es verdad, a esta sí podemos preguntarle por Ascalon. Porque Swansea no tenía ni idea, no tenía mucha idea. Pero What do you esta know sabe of más info, Ascalon? seguro. I was threatened by a creature, a vampire in Whitechapel, stating I had to obey the law of conduct. What more can you tell me about him? Era gigante. He was bigger than a man, huge in fact. He seemed to radiate violence. I thought he was going to tear me apart. Then he vanished. Fergal.
the executioner of Ascalon. ¿Lo conoce? You were fortunate he was not after you, but rather out doing his master's bidding. What is Ascalon? The Ascalon Club are the most powerful vampires in Britain and exert tremendous influence. Take my advice and stay well away. I have experienced a certain difficulty when faced with holy symbols or trying to enter religious buildings. Have you? Now that's quite a question. I don't know why, but yes, it has happened to me. Is this a sign? The hand of God in action? Are we repellent unto heaven? I don't have the answers, Jonathan. But I believe superstition and magic is just fact awaiting the lens of science. Aren't you frightened? Very little scares me, my dear. To be compelled to avoid symbols of faith does not concern me. Vale. Vamos a hacer la pregunta. Have you embraced this woman? Like the other patient, this Mr. Renfield? Her name was Amelia. And no, I did not kill her. I vowed a very long time ago that I would never take another life, unless they ask. Is there sufficient vitality in the blood of the sick and dying patients? Yes, Jonathan. The hunger gnaws at me every waking hour. Frankly, I'm starving. Bueno, oye, es completamente honesta con nosotros. Se muere de hambre de verdad. Temptation surrounds us. Rich, vital. How can you resist? Over the years, any pleasure I once gleaned from feeding is long gone. I drink for sustenance. And though I still thirst for more, I restrain myself. Eso sí, fuerza de voluntad para un vampiro, ¿no? Bueno, un icon, perdón. Thank you, my lady. I hope to see you again soon. Voy a ver si hay un nuevo diálogo. Voy a ver a Swansea por si acaso. Siempre hay que tener cuidado con no perder ninguna conversación con Swansea, ¿eh? Por si acaso. A lo mejor tiene algo más, aunque no salga en el mapa. If you... Nah, Thank you. no tenemos más diálogo. Resolvamos el asunto entonces. Vámonos. Vamos a hacer la misión esta secundaria que llevamos arrastrando mucho tiempo en realidad. Pero porque era de un level muy alto a lo que podíamos hacer nosotros. Y luego ya se verá. También tendré que revisar pistas y tal. También tenemos que buscar al tío que estaba... El amigo de este, que no sé dónde estará. Ahí está. Luego tenemos conversaciones con ellos. Hoy paso de hablar ahora mismo. Primero quiero un poco de acción. Luego ya hablaremos. Porque de verdad que este juego hay mucho diálogo y me gusta. Lo que pasa es que para nivel contenido It seems the prefiero que haya Freewen are enfrentamientos. redoubling their patrols in the district. I must be more careful. Qué bien. Lo que me faltaba. No evil. We do the Lord's work here. Vale, muy bien. Seguir con el trabajo del señor ahí. Y te doy permiso de sacar el arma. No vamos a enfrentarnos a nadie. Porque vamos a hacer esto. No me veis. Ahora vamos a tener que correr porque se me va la invisibilidad. There's one of them. Watch yourselves. No tengo estamina. Poco a poco. Me siguen. Vale. Nos vamos de aquí. Eso es. ¿Hay enemigos aquí? No, genial. Vale. Bueno, ahora que estamos en esta zona que son los muelles, lo primero de todo, desbloquear puertas para así poder entrar en las zonas en las... ¿Recordáis la primera zona del juego en la que estuvimos? Que había en la taberna y tal. Ahora vamos hacia ese sitio. Vale.
Voy a echar un ojo por el área primero. Por aquí abajo. Vale, habían cosas valiosas, útiles. Ese Skull ya nos hemos enfrentado en el pasado. Aquí dentro veamos a ver si brilla algo. No, no, pero había chelines, ¿ves? Y esto de esos barriles, nada. Pero sigamos. A ver si puedo saltar. Nah. Bueno, vamos por el camino normal entonces. De acuerdo. El enfrentamiento que se viene ahora es un poco más complicado, ¿vale? Contra este Skull. Porque es de nivel bastante alto. No sé si lo visteis. Ahora le echamos un ojo antes de enfrentarnos siquiera a él. Es level 16, gente. Nos saca 4 level. Y cuando ya son level 16 y encima resistente a sombras, que es nuestro daño más tocho, pues tenemos un pequeño problema, ¿vale? Pero se puede hacer. Lo que querría atacarle por la espalda, a ser posible, sin que me detecte. Pero lo veo complicado, ¿eh? Hacer una mini boss fight es probable que me vea antes de poder darle. ¿O no? Lo tenemos. Trae para acá. Tengo más prioridad por matar a este que su esbirro. Detrás. Ahí. Cuidado. Cuidado que no se me vaya la olla. Me ha dado, no me gusta. No le vamos a poder atacar con el daño de sombra. Pero podemos hacer esto. Joder, es muy fuerte. Es muy fuerte para nosotros aún. Necesito mejores armas. Porque con el daño de sombras obviamente no le vamos a matar. Perfecto. Necesitaba esto. Necesitaba un hombre. Vale. Estoy pensando que a lo mejor sí debería acabar con su amiguito. Cuidado. Hay que cuidar la estamina. La sombra realmente él me veía, pero me sirvió para ganar algo de tiempo con él. Para atrás. Para atrás. Calma, tenemos que cuidarnos. No vamos a atacar con sombra ya. Pero ulti, si alargamos el combate le doy con la ulti, otra vez. Pero tengo que sobrevivir. Tenía que sobrevivir. Solo puedo esquivar. Ahora. Tengo que salir de aquí. No, no, la estamina. No voy a perder este combate, gente. No puedo ganarle. No podía ganarle. Vale. ¿Podemos ganarle? Sí, me jodo las armas. Creo que es el momento de mejorar el garrote. Hay que hacerlo. Esta arma nos va a carrilear en el mid-game hasta que tengamos el arma más fuerte del juego. Porque stunear y meter hostias buenas es muy valioso también. Vale, ya ha quedado claro. No podemos ganarle. Así no. Estamos en los muelles, estamos en una nueva zona. Entramos aquí a ver qué hay. A ver qué encontramos. Aquí hay algo. Vale. Carta de presentación. Hola Frank, ¿cómo estás, viejo amigo? Me encantó verte la semana pasada, pero la próxima vez déjame pagar alguna ronda. Espero que todo vaya bien
por esta parte de la ciudad. Aquí, en tu viejo vecindario, la situación se está agravando. Clay se vuelve más y más violento cada día y solo piensa en expandirse, aunque por lo visto hay nuevos jugadores en la partida que tratan de disputarnos el territorio. Me temo que no pinta demasiado bien para los Wetwood Boys. Así que pensé en lo que me dijiste cuando nos vimos, que jamás te arrepentiste de dejar la banda. Que lo único de lo que te arrepientes es de no poder volver a pisar el Licent, para evitar una buena paliza o peor. Pues bien, ten por seguro que contarás con mi protección si decides pasar por aquí algún día. A lo mejor podríamos volver a hablar de nuevas oportunidades y trabajo, ¿no? Ya sabes que siempre se me han dado bien los números, así que si necesitas un contable para tu empresa, bueno, ya lo iremos concretando, ¿de acuerdo? Dale recuerdos a tu esposa de mi parte. Larga vida a los Wetwood Boys, amigo. Booth Digby. Un tal... esto, una pista de un tal Booth Digby. Ahora lo conocemos más tarde cuando nos pongamos a investigar el sitio, pero... no voy a dejar eso que acabamos de hacer, no lo voy a dejar así. Esta vez voy a completar la misión, voy a ganar ese bicho. Y para eso necesitamos primero recargar la sangre, segundo mejorar nuestro equipo. Necesito una casa segura para eso. Y en los muelles hay una, ¿vale? Así que lo que haremos es seguir avanzando en realidad. No veo a nadie. Bueno, al final es turno de gente. Mira, el tal Booth Digby está aquí. Y está disparando al aire. Y qué bien. La puerta cerrada, se abrirá desde otro lado. Paso, no voy a hablar con nadie ahora, es que no me apetece. Vamos a... Aquí está. This is despicable. Un enemigo. Vale, necesitamos al menos una rata. Hay que buscar la zona segura, que había una aquí. No sé si os acordáis. Pero había una por aquí. Justo aquí, es más, por eso estaba la rata. Vale. Vamos a upgradear nuestro equipo, gente. Es el momento. Es el momento. Y así os enseño cómo funciona esto. Vale, mejora de arma. Puedes mejorar tu arma a un nuevo nivel con los componentes necesarios. Infligirá más daño y podrás acceder a las ranuras de personalización. Vale. ¿Cómo va el rollo, vale? Las armas pueden mejorarse a diferentes niveles dependiendo del arma, porque hay armas que no llegan al nivel máximo, que es el nivel 5, ¿vale? En nuestro caso tenemos requerirá ciertos materiales aparte del arma en sí para mejorarlo. En nuestro caso podemos mejorarlo al nivel 2. Al nivel 3. Al nivel 4 no podemos mejorarlo porque no tenemos los materiales, ¿vale? Y aparte de los niveles del arma, ¿vale? Que mejora su stat de base, también puedes meterles modificadores que le da otros stats diferentes. Por ejemplo, esta hace que reduzca el consumo de estamina que requiere cada golpe. O este que suma más aturdimiento al arma. Este suma más aturdimiento al arma. Y este hace que inflijas más daño con él. Aquí ya es cada uno a lo que quiere, ¿vale? A daño de aturdimiento tiene 15. Podemos hacer que suba de 18 incluso más, si quisiéramos, ¿vale? Tenemos materiales para hacerlo de sobra. O podríamos hacer que tuviera más daño, ¿vale? En nuestro caso creo que deberíamos hacer daño de aturdimiento. De todas formas no me acuerdo si puedes después deshacerlo. No me acuerdo muy bien si puedes deshacer los modificadores más tarde. Por ejemplo, no vamos a hacer que requiera menos energía, sino vamos a hacer que aturda más. Por ahora, ¿vale? Creo que no puedes deshacerlo. Bueno, da igual. Vamos a hacer que haga más daño. Sí, le metemos o más aturdimiento o más daño. Una de las dos. Voy a meterle a que aturda, que este arma aturda, ¿vale? Más que daño en sí, porque el daño ya sube bastante el daño al subir de nivel. Podemos tirar con eso nada más. Vale. Después otras armas no vamos a mejorarla porque esta está siendo nuestra arma principal. Es un arma que te puede carrilar muy bien. Incluso el late game no está mal, aunque no sea la mejor de todas. Hay armas aún mejores que nos esperan. Así que bueno.
Necesitamos sangre, así que necesitamos más rato. A ver si han spawneado. No tiene pinta. A ver. No, no tiene pinta. Bueno, nos la vamos a jugar con lo que tenemos. Como he dicho, de momento nada de conversaciones con nadie. Quiero acabar esa misión. Me la voy a quitar de encima. Y cuando volvemos al hospital, hablamos con esos mendas nuevos también. Le sacamos toda la info posible. Y luego ya seguimos la principal, probablemente. Ya lo veríamos. Tenemos que hablar con toda esta peña, eso está clarísimo. Un poco de agua. De agüita fresca. Venga, enfrentamiento. Voy a cargarme esos tíos de una vez. Está de frente, vamos a esperar. De acuerdo. No muy rápido, lo más lento posible para que no nos vea. Deberíamos cargarnos a su compañero, pero me voy a centrar en él porque su compañero es muy fácil. Este tiene mucha más vida. Ah, lo peor que podía pasarme, que se me lanzara el cuello el amigo. ¿Qué? Se la ha esquivado el gracioso. Me está matando el compañero, no él. Voy a guardarme estamina solo para esquivarlo de momento. Voy a curarme. Se cree muy gracioso el amigo. Lo ha resistido porque se ha deportado. Me ha dado el otro. Menuda hostia. Es que me da de la sombra que crea él, ¿sabes? Una putada. Vale. ¡Oh! Justo le di a esquivar, tío. No me toques las narices, que lo vi. ¿Sabes? Se cree muy listo. Es que estoy centrándome mucho en él. Es que él es el más peligroso. Su amigo solo es un estorbo. Voy a cuidarme otra vez. Ya no tenemos mucha sangre. Oh, su sombra. Pesado. Voy a voltearlo otra vez. Pero tengo que asegurarme que no lo esquiva. Ahora. No lo va a esquivar. Esta vez no. Partimos con esa desventaja, gente. Trae. Quédate ahí. Es que tenemos buenas skills para el 1 contra 1, gente. Lo hemos matado, ya está. Facilito. Ahora este es fácil. Porque este nos ve también. Este nos ve, mierda. No conté con eso. Bueno, vale, da igual. Da igual que resistas, amigo. Tú no eres un boss. No eres como tu amiguito. Bueno, hemos ganado, gente. Solo teníamos que mejorar el arma y jugar con un poco más de cabeza. Al segundo try estaba hecho. Estoy dándome cuenta que ahí tapo las misiones y tal y el loot. No creo que os importe, ¿no? Pero si os importa tenéis que comentármelo, gente, para hacer esos cambios y tal. Ayuda a tener conocimiento, gente. Bueno, todo lo que ve. La lista del Dr. Strickland. Pedido del Dr. Zado Strickland. Hospital Pembroke. Lista de sustancias e ingredientes. Opio. Hipoclorito de sodio y permanganato de potasio, ¿vale? Opium is one of the main ingredients of Strickland's medication. Never a good move. No ha gustado, ¿eh? Así que Strickland no es tan listo como se cree. Tal vez el otro tenía razón. Bueno, después de nuestra gran victoria, gente, creo que nos merecemos volver para entregarla.
Debemos cruzar el río. Por donde está el escal. El cepillo de espalda. Haga ruido. Lo tenemos. Trae más, eso. Ahí. Y esto ahí. Esperamos. Y... adiós. Gracias. Pero sigamos. Ahora. Ah, directo al hospital por aquí. Teníamos que calentar, gente, y punto. Además, teniendo ahora la ulti, ¿sabes? El daño de sombras, aunque fueran resistentes a sombras, les hacía daño, ¿sabes? Algo les hacía y me daba un opening. Que eso venía genial. Esta misión tenía que entregarse a este, no hay otra opción, ¿no? A ver. Sí, voy a revisar porque recordemos que esta misión nos abría un montón de pistas a lo tonto. Así que un momento. No, espera, así no. Pembroke. A ver, Pembroke, Strickland. A ver, Missing Ingredient. Vale. Ah, que la misión no va a terminar aquí de todas formas. ¿Dónde está? Mira, a ti es a quien está buscando. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Amigo, I located the shop, but it was vandalized, and the owner is missing. All I found was your order. I was afraid of such bad news. People are so desperate they're ready to burgle a shop for drugs. That's quite a list you ordered. Opium, sodium hypochlorite. It can't be just headaches you're trying to cure. It's dreadful influenza, of course. I already ran some tests on hopeless cases. Without success, I must admit. Do you realize you could create a lethal poison without the correct dosage? Then there are the legal ramifications. Is this not true of any medical substance, Dr. Reed? However, if you would agree to improve it, I'd be glad to accept your help. As long as you promise to be scrupulous with your experiments, I may try to gather these substances and even help improve upon the mixture. That's all I'm asking for, Dr. Reed. That's all I'm asking. Nos pondremos a ello. Ya tenemos sus pistas. Nos faltan las de Aykroyd. Bueno, nos vamos. Goodbye. La misión no ha terminado. I Tenemos can't que let hacer Strickland todo put esto. his patients at risk with opium. Perhaps an adjusted formula will deliver more of a placebo effect. Creo que tengo todo lo necesario porque no he gastado realmente casi nada. Vamos a verlo. Que tenemos que hacerlo aquí de todas formas. Fabricación, sí. Vale. Esto no es. Espérate. O a lo mejor no lo tengo, Espérate. Eso es en el inventario, podemos mirar. A ver. ¿Dónde da esto? Aquí, ¿no? Sí. Esto tenemos. Esto tenemos. Me falta lo otro, Ah, no. ¿Lo tengo? ¿Lo tengo todo? Ah, vale. Entonces. Ah, no, espera. No es de aquí, perdón. Es de aquí. Strickland's project could be dangerous. I have a mind to report him to Dr. Aykroyd. Dame un momento. Leo a ver las repercusiones.
ver. Espérate. A ver. Un momento, a ver si con Ackroyd puedo rascar algo. Vale. ¿Y por qué me faltan notas de Ackroyd entonces? Espérate. O a lo mejor no he hablado con él. A ver, Ackroyd, ¿dónde estaba? Aquí arriba, ¿no? Sí. Porque me falta solo una. Me faltan las dos estas. No sé. Bueno, a ver, un momento. Ta. Entonces no tiene ninguna repercusión esto. A ver. Vale. Lo entiendo. De acuerdo. Da igual a quién se lo entreguemos, ¿vale? Ackroyd es un capullo, así que no voy a tratar con él. Trataremos con Strickland y punto. Porque aquí todos sabemos que Ackroyd es un capullo y punto. Ya está. No tiene más. Ahí está el capullo. Y aquí está Strickland, vale. Hey, Strickland. Ya tengo el Good placer. evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? I have managed to improve the mixture by diluting it. Have you ever heard of Sir Joseph Francis Olive? Or the placebo effect? No, I don't think so. Why? A placebo is a substance or procedure that has no actual physical effect. You made a placebo of my project. Why? Research has established that a placebo, as long as the subject believes in the effect, can provoke a positive physiological reaction. Really? That's fascinating. And you want me to, what, administer the placebo and see what occurs? Something like that, yes. Well, I'm a bit surprised, but I trust you, Dr. Reed. Please take the key to my cabinet and put this placebo there for future use. Eso es lo que necesitaba. Goodbye, Dr. Strickland. Vamos a acabar esto. Venga. Además, esto nos desbloquea una sección que teníamos cerrada hasta el momento. Que es esta de aquí. Y aquí hay loot, hay cosas y hay info incluso. También hay loot bloqueado porque tenemos que matar a gente para conseguir ese loot, pero el loot que no está encerrado es nuestro. At least Strickland can't kill anyone with this formula. Bien, investigación superada. De clínica de Ghostwick. Doctor Ackroyd. Convalecientes por determinar. El paciente muestra muchos signos de fatiga severa y llagas importantes en el cuello, boca y lengua, pero sin indicios de gripe. Se niega a hablar, asegura que le resulta demasiado doloroso. Necesita descansar y regenerar la membrana mucosa de la garganta antes de tomar cualquier decisión sobre su posible alta. Vale. Tenemos una nueva pista de Mortimer. Porque no está enfermo de la gripe, según lo que dice Ackroyd, así que genial. Vale. Carta al doctor Swansea. Vale. Y esta es de Ackroyd. Así que se da una gilipollez o no, ya veremos. Estimado doctor Swansea, a pesar de la actual urgencia de la situación sanitaria, debo informarle de un caso reciente de falta de ética profesional dentro del hospital Pembroke. La enfermera Gwyneth Brannagan ha sido declarada culpable de mala praxis y falta de ética innegable y por consiguiente culpable de poner en peligro a un paciente. Bajo ninguna circunstancia una enfermera debería diagnosticar y recetar sustancias medicamentosas sin informar al médico referente de su conclusión. Me conoce, Edgar, no me opongo a la iniciativa personal cuando es por el bien común, especialmente durante una crisis como la que vivimos.
Pero no podemos permitir que una enfermera realice un diagnóstico y decida el procedimiento que se debería aplicar a un paciente. Que al paciente en cuestión haya sobrevivido no debería ser una circunstancia atenuante. Simplemente significa que esta vez hemos esquivado la bala. Exijo la más estricta autoridad en este asunto. Recibo el testimonio de mi más alta consideración. Ackroyd. Ackroyd diciendo gilipolleces de Ackroyd, gente. Unos chalines. Esto está bloqueado porque es loot de gente. Y bueno, hemos conseguido 2 pistas nuevas ahí también. Lo cual significa que podremos hablar con Peña por aquí, con Peñuski. Eso sigue cerrado porque es de alguien, vale. ¿Por aquí se habrá resetado el loot? No, no tiene pinta. Nanay. No, finito. Vale, pues vamos a hablar con Brannigan, con Mortimer y con Ackroyd. Y conseguiremos más pistas. A ver, empecemos por Ackroyd, que tiene que estar por aquí. Mira, ahí están los 2 idiotas. ¿Qué tal, Ackroyd? ¿No sabes I'm caminar quite o qué? busy right now, Dr. Reed. A ver, no, eran personales, sí. Do you think Dr. Strickland has any chance of curing the Spanish flu by himself? His wish to cure the sick is not driven by pride, but by an idealistic view about our mission here. Honestly, I don't know which is worse. You consider him a good practitioner, yet you will not report his methods. Strickland may be a rival, but I will not use dirty tricks or regulations to prove him wrong. We are doctors, not politicians. No está mal eso. Vale. Nos falta una. Tendré que hablar con Strickland entonces. Thank you for... Supongo, para sacarle la info. Con este no, con Strickland. Aunque voy a hablar con Mortimer. Hey, ¿qué pasa, Mortimer? Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Ah, bien, me alegro. Your medical report says you're not affected by the Spanish flu. What do you think of that, Mortimer? Does it make me happy? Not in the slightest. If it was up to me, I would have left this place long ago. Bueno. I know I don't belong here. And why do you think you don't belong here? I know the staff have more important things to do than look after me. There's plenty of patients here who need their attention. What can... Vamos a hablar con Don't ella. waste your time with me. Good evening, Doctor. I've read your son's medical report, Beatrice. It's not the flu or anything life-threatening. What has you so worried? He was at death's door when he was brought here. I just want him to be better as soon as possible. He's not out of the woods yet, you know. He might need to stay here longer than expected. Take care of him then, Dr. Reed. People here only seem to focus on contagious patients. I worry my poor Mortimer will be neglected. Tranquila, no se dé desatendido. Tenemos todas las pistas de todo. Genial. Goodbye. Nos vemos. Strickland, ¿dónde estás? Que quiero ver si puedo sacarte a ti algo de Ackroyd. Aquí está. Que me falta una pista de Ackroyd y tiene que ser eso. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Vale. Sí. I want to know about these secret tests you run, and if they can save people from this epidemic. Speak to me now, Thoreau. I know I may sound presumptuous, but I'm just following your steps, Dr. Reed. I'm casting away the shadows of ignorance by daring to face them. Self-confidence is essential in our line of work, my young colleague, but only if tempered with the correct amount of cynicism. But you never doubt yourself, Dr. Reed. I've read all your articles and books. You performed the most daring research during the war. De Strickland lo teníamos todo, así que... Lo único que puede peligrar aquí es un poco de Ackroyd, así que dame un momento y lo reviso. Creo que no importará, pero bueno. A ver, de aquí nada. A ver, con Ackroyd. Con Ackroyd seguro que sea la otra, así que esto da igual. Podemos
podemos continuar, puedes contar conmigo. Necesitamos un descanso, no puedo hablar en serio. Venga, puede contar You conmigo. have my support, Dr. Strickland. I know exactly what it feels like to battle an unknown disease with only your mind and force of will to help you. Thank you, Dr. Reed. You don't know what that means to me. Did you know Dr. Aykroyd never reported your experimental research, despite the fact he doesn't agree with it? Really? I didn't suspect he knew about my work. I must confess I am surprised. Perhaps he thinks you should realize for yourself the danger of what you're doing. See how condescending he can be? My God, he can be so irritating. Me sigue faltando algo Goodbye, Doctor. de Aykroyd, espérate. Espérate. Aykroyd. ¿Cuál es la que me falta? La tercera, ¿no? Sí, porque tenemos la primera y la segunda. Que esa ya la acabamos de conseguir. Esta la sabíamos. Nos falta esa última. Vamos al despacho de Swansea otra vez. Y luego hablamos con Branagh. Dije que no quería hablar mucho, pero ya que estamos aquí voy a quitarme cosas de encima. Pues dejar que revise otra vez. Porque a lo mejor ha habido algún bug o algo. Otro ya sería la bomba. ¿Sabéis? A ver. Esta la sé. Esta la sé. Esta no la sé. Puede ser algo que yo no haya leído. Espérate. Que lo tenga pero no lo haya leído por algún motivo. Así que un momento. Carta extensa. De pipa, ¿no? Incompleta, ¿no? Arrugada, ¿no? Misión de violencia, Elwood. Mensaje del Dr. Swansea. A ver, ¿qué dio Jonathan? No, esto no es. Informe de función, Raquel. Carta de aviso. Se supone que tengo que leer la carta de aviso, ¿vale? Y la nota del Dr. Swansea. No lo había leído, ¿ves? No lo había leído, gente. Hubo algo que hay que no habíamos leído. Bueno, lo pausáis rápido si os da tiempo y lo leéis vosotros. Paso realmente. Vamos a resolver esto de una vez. Que recordar que toda esta mierda es para rascar la máxima experiencia posible. ¿Y esa es la Branagh? Este no estaba buscando esto. No, era pipa, vale. I'm quite busy, right? Branagh solo suele estar fuera. What do you think of Dr. Tippett's opinion of your promotion, Waverley? Tippett is a good practitioner. Maybe just a little too attached to his prestigious position at the Pembroke Hospital. Really? That's exactly his diagnosis of you. A little too eager to get promoted? A little bit too proud? He has the right to think so. But I deserve this promotion. And I don't consider it anything but well earned. Qué raro, ¿no? Que el amigo Aykroyd se for your crea time. más de lo que es el medio mierda. Vamos. Branagh era nuestro siguiente objetivo. A ver. Tippett está ahí, Branagh está ahí fuera. Genial. Uy, qué estornudo. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. No, es aquí, vale. Su conducta negligente. According to the report I read, your unprofessional conduct put a patient in danger, Gwyneth. That's not true. I know when my patient's life is at risk, and I'm more competent than a lot of doctors that I know. Problem is, I'm a woman.
I don't see what your gender has to do with your abilities, nurse. Yes, nurse. Because I'll never be a doctor, no matter what my skills. I could make a decision that could save a life, but oh no, that's unbecoming conduct. Un momento. Esto ya no tendrá ningún peso, pero aún así lo voy a revisar. Vale. Creo que no importa. Dame un momento que reviso las pistas. Tenemos todas sus pistas y tenemos todas las de actividad, que esto no es importante, soy tonto. Tendré que revisar eso primero. Contar conmigo, este no es el lugar, se equivoca, puede contar conmigo. Have you heard of Elizabeth Blackwell? She was the first woman listed on the UK Medical Register. Change is slow, but it will come. And you will always have my support. To have the right to study shouldn't be determined by sex, skin, or wealth. That's all I'm saying. Tiene toda la razón. Goodbye, Totalmente de acuerdo. Call me if you need Y no es cuestión de arran, es cuestión de que estoy de acuerdo. Vale, ¿qué tal te va a ti, Clay? Me sé todo lo de Clay, así que... Voy a hacerme una de cefalea y voy a visitar a esas personas. Y así mantengo el hospital completamente sano. Por una parte quiero ir al puerto para seguir con la misión, ¿vale? Al East End, pero... Por otro quiero volver. Quiero volver a... Se me ha ido que quería hacer eso de cefalea. Por otro lado, querría acabar algunas pistas que puedo conseguir en Whitechapel que nos han quedado pendientes. Voy a revisar la salud de la gente. Este es el único enfermo que tenemos en el Pembroke. A este no podía cuidarlo porque no puedo hablar con él con mi nivel de cautivar. Necesito más nivel. A este no lo conozco. Este tenemos que salvarlo hoy. Gente, vamos a volver a Whitechapel y luego ya lo iremos viendo, ¿de acuerdo? Uno de cefalea. ¿Qué es este? Necesito uno de cefalea y uno de agotamiento, porque como vamos a ir a los muelles, cuidaremos al tío del bar. Vale. Vamos. Corre, Jonathan, corre. Vale, estos no están aquí. Interesante, cuanto menos. ¿Dónde está el punto este para observarlo? Tengo que buscarlo. Rápido, 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 rápido. Aquí. Vale, dale. Sometimes you act like a real jerk, you know that? Come on, Ozzy, don't be like that. What, like what? Like someone who felt betrayed by the man he loves? Did you ever even try to find me? Rescue me? You know, it's not like that. I wanted to. I was so afraid to leave the hospital, not to be seen with you. We survived this shit together. That's all that matters. I know you did your best. Oh, qué bonito. Fuck the war, right? And fuck them all. Fuck the war. Fuck them all. Info valiosa, gente. Info extremadamente valiosa. I don't understand why you still care for this bloody city. For God's sake. We're still alive and healthy. Can't you be satisfied? Venga, abrir la puerta para que no tenga que usar una llave. I have not survived being buried in a mass grave for these trivialities. We are not in the middle of a battlefield. Venga, queréis dejar de hablar. Salid de ahí, que tengo que hablar con vosotros y cuidar al amigo. Sí, se van a quedar ahí. Voy a ver si el loot por aquí mientras. ¿Qué
parece ser que no. Nanay. Por fin, ya están saliendo. No, quería entrar. No, ahí hay loot. Aren't I the lucky one? Voy a hablar con Loswell. Hello again, Mr. Thatcher. Do you feel any better now? Yes, this neighborhood may stink of dog shit and reek of piss, but to me it smells like the purest mountain air. Bien por ti. Do you need medical attention? Don't get me wrong, sir. I'm grateful for what you've done, but I've never felt comfortable with doctors. Toma, hombre. I'm certain you have your reasons, but let me assure you, I'm not like other doctors you may have consulted with. It is true. You risked your life to save me, after all. It would be impolite to refuse your counsel. Genial. Vamos a empezar a sacar información a esta Mr. gente Thatcher, nueva. do you have a job? No. Since I came back from the war, I spent most of my time and energy just trying to forget. I understand what you mean. I was a soldier too. No. Nobody can truly understand what I've gone through. Why were you locked in that sewer? What happened? I went by the canal after an argument with a friend. Got chased by these fucking wankers and had to barricade myself in, despite my claustrophobia. Why did you run? What was the reason for your argument? Newton wanted me to go to a hospital, but I can't stand being closed in. Makes me feel like I'm suffocating. Tell me about your claustrophobia. Has anyone given you an official diagnosis? That's what the bloody doctor said. But I don't want to go to a hospital to get checked again. I'll deal with it my own way. Vale. Ya tenemos 2 de las 3 pistas, vamos rápido, Y además le estamos codando, así que mejor todavía. Esta es importante, esta también. Vale. Podemos proseguir. Oswald, why did you not go to the Pembroke Hospital to seek medical help? I don't trust doctors. All they care about was their careers and processes. I won't be locked in any room again by anyone. Your fear of being trapped is not going to go away by itself. You need professional help. I've seen enough butchers in white coats to last a lifetime. Hospitals reek of chemicals and death. What I need is fresh air. Vale. Eso he hecho también, oye. Tell me about your true feelings for Newton. I love him. I'm not ashamed to say it. He's the best thing that ever happened to me. I can't imagine life without him. Eso es muy bonito. Why should you be ashamed? I'm not, I said. But Newton sees it differently. I admire your honesty. It takes courage to stand up to society. The world needs people like you to create change. Courage is what we needed in the trenches, looking death in the face every day. I speak plain. I speak my mind. Have you always been this straightforward? All I know is, before you saved me by the sewer, my only regret was I wouldn't be able to hold or kiss Newton again. I love him, that's all. Eso está muy bien, amigo. Do you want to talk about why you have this fear of being enclosed, Mr. Thatcher? No, I really don't. An irrational fear like yours is usually rooted in a specific event. Perhaps it would help to talk about it. Well, Doctor, take a guess then, if you're so interested in my case. Espérate. Un momento, vamos a buscarlo. Por si acaso no quiero cagarlo. Los vueltas. Vale. Esta es la única correcta en esta conversión, ¿vale? Por si alguien no lo sabe. When I rescued you, you expressed joy at seeing the sky again. So I'm inclined to believe you were trapped or buried somehow. Maybe during a shelling. Jeez, you're good, Doc. You're really good. Go on, please. Tell me more about it. Newton and I were trapped in a circulation tunnel after an artillery attack. We were buried alive for several days without ever knowing if we'd be found. Una putada. Oswald, tell me about what happened when you were buried in that tunnel with Newton. It was more than dark. It was black as pitch. Hours seemed like days, and days like months. Oh, the terror, the shameful thoughts. Lord have mercy.
What you endured was terrifying. It would have completely destroyed weaker men. It did not destroy Newton. Shameful thoughts. Tell me about them. At some point, I don't remember which day, but when I thought we'd never be rescued, that this would be our end, I thought about... Say it, Mr. Thatcher. If you ever want to heal, you have to say it. I thought about what I could do to survive. Just for a few more days. I thought about killing Newton. Killing and eating him. The man I fucking love. El instinto de supervivencia. Pobre. Goodbye, Mr. Thatcher. Try to take care of yourself. A ver, vamos a hablar con Newton. Hello again, Mr. Blight. I'm happy to see Mr. Thatcher is safe, for now. I'm eternally grateful, Doctor. We were total strangers and you helped us anyway. Can't thank you enough, sir. Pues empecemos a hablar. Why do you stay here now that Mr. Thatcher's back? It's complicated. Since the war, Oswald's been really nervous with the idea of entering any hospital. And me, I've got my own issues. Can you speak about them? Rats, sir. Even seeing one, they turn me. Just want to run. It's that fear that stopped me from going after Oswald when he left. Bueno, eso es normal. What can you tell me about the war, Mr. Blight? If you want to speak about it, of course. War was... Well, you know, sir. The stench of death everywhere. Your mates lying bleeding in the mud. Just praying to make it through and get home. Bloody nightmare. Conocí a Oswald. Did you know Oswald Thatcher before the war? No. We met in the battlefield. I think we're in the same boat to France. We've stuck together ever since. I fought in France, too. Sí. I served as a field surgeon, but it was not uncommon to repel an assault, especially at night. Yeah. The first time I was wounded, I had to protect the infirmary from hostiles. Twice. Vaya el baby. You are always welcome at the Pembroke Hospital. As a former officer, I'll be honored to welcome a fellow veteran. I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital. I just need to convince him that he needs some help. Perhaps he needs to reach that decision by himself. Could you speak to him? He doesn't usually listen to doctors, but perhaps because you've been through it, you can talk him round. Ya lo he intentado, pero bueno. Venga. How do you feel about Oswald Thatcher? You are more than friends, aren't you? I love him. I love Oswald. We knew we wouldn't survive the war without each other. But I am terrified, Doctor. What frightens you so much? What if people find out? Oswald says I'm ashamed, but it ain't that. It's more, well, you know, I never thought I'd love a man. Pero tío, oye, esas cosas suceden. A ver, dame un momento. Eso no. Sí, este, a ver. Vale, espérate. Ah, que tengo todas las pistas. I won't say a word, Mr. Blight. Your secret no is tengo safe por qué with me. soltar los I fought cuatro for my vistas. country and I survived. I saw my comrades die. And now society tells me I'm a criminal for who I love. It makes me so angry. Es normal, amigo. You and Oswald were buried alive during the war. Tell me about it. Yeah. It was last summer. A shell hit our trench and we were buried for a week. Oswald seemed far more traumatized than you by the event. It wasn't the first time it happened to me.
surviving it again gave me strength. You believe that? How did you survive for a week? Luckily for us, there were rations and water in the tunnel. It was an outpost, see? Since then, Oswald's not keen on being inside for too long. What caused your phobia of rats, Newton? It happened last year following an artillery attack. I was trapped for 2 days in a hole under 2 dead soldiers. And there were rats. Go on. It started eating me as soon as I dozed. Gnawing at my ears, my fingers, lips. I couldn't move. Couldn't call for help. I see. No, you don't. You have no idea what it is to wake up buried under bodies. Fucking vermin eating your Si flesh. supieras que sí lo sabemos. Oswald. He found me and saved me. Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. Creo que ahí está todo. Oswald. Una última charlita. Good evening. Evening, Dr. Reed. Newton is conflicted about his feelings towards you. Would you like to talk about it, Oswald? It makes me sad and angry. It feels like the beautiful thing we have is somehow tainted. It hurts to see him so lost. His love for you is genuine. I'm certain he wasn't lying to me when he expressed his feelings for you. Newton still has to accept it, knowing he'll be seen as a queer, a fairy, less than a man in those simple-minded bigots' eyes. Though he's more of a man than they'll ever be, so fuck them all. Good. Bueno. Le hemos cuidado, hemos tenido la charlita. ¿Dónde se ha metido el otro? Está arriba, ¿no? Aquí, sí, Newton. Vale. Por si había alguna línea de diálogo más, vamos a revisarlo. Hello again, Mr. Blight. Good evening, Dr. Reed. Vale. Está todo hecho. Le hemos sacado las pistas a los dos, hemos ganado algo de experiencia. Goodbye, Ya estamos, bien. Vale. A partir de aquí hay dos cosas que tendríamos que hacer. Tendríamos que volver a Whitechapel porque hay pistas que puedo aún conseguir, ¿vale? Quitándola de la misión bugueada, esas no de momento. O podemos ya avanzar en el nuevo territorio. El problema es que avanzar en el nuevo territorio también toca conversación con mucha gente, ¿vale? Creo que podemos hacer las dos cosas. Lo que primero tendríamos que hacer es ir a Whitechapel. Es lo más rápido. Así que vamos aparte se me acabo de recordar que hay que salvar a alguien en Whitechapel aún, ¿vale? De camino a Whitechapel hay un tío al que podemos salvar. Así que tenemos trabajo. Va a haber pelea de camino. Hacemos eso y luego sí o sí vamos al puerto. Al East End. ¿Vale? Pero vamos a ir por aquí. Wow, ¿y esto? Este spawn criminal. No, la granada. Me ha matado. Lo he peleado fatal. Lo he peleado muy mal. También porque me han spawneado en la cara. Lo visteis, ¿no? Como spawnearon de repente. Podría haberlos vencido, pero me fui de sobrado. Me fui de sobrado y no usé la ulti. Que tendría que usar la ulti todo el rato. Al cooldown. Es así de fácil. Pero me quería ahorrar la ulti para lo que nos vamos a enfrentar ahora. Así que... bueno. Venga. De vuelta. Vamos, Jonathan. Hay trabajo que hacer y ahora no tenemos sangre para hacerlo. Es que el spawn ese es criminal, ¿eh? Es muy criminal como ha hecho el popping. Vale. La he cagado. Ese no es del plan.
pillado con ¿cómo? Vale, eso no. Revisemos. Eso es un poco de... vale. Podría haberlo hecho mucho mejor. Dame unas platillas ahí. I can't believe I'm doing this. Otra. This is En breve voy a despicable. tener que ir al baño. Sí, os lo digo yo. Y soy de vejiga pequeña, es lo que es un problema. Bueno, vamos. Pero creo que de momento puedo aguantar un ratito más. Limpiamos este sitio, salvamos al que haya que salvar aquí dentro y me pido el baño. Luego acabamos lo que veo pendiente en Whitechapel que podamos hacer y ya estaría. Aquí no hemos entrado por miedo a que no tuviera yo nivel, ¿vale? Porque hay otro ciudadano en peligro y si venía aquí y no lo rescataba y pasaba la noche para levear, el tío moría y no era plan, ¿vale? Aquí hay más ratas, genial. Una nueva investigación. I have this thirst for blood. Vale, con cuidado. ¿De acuerdo? Vale, hay que revisar bien porque hay varios scals en realidad. Está el scal este y luego están estos dos de aquí. Necesito un... ahí. Aquí. ¿Vale? Pero este nos ha salido muy bien. Nos ha salido pero que muy bien. Hicimos el sitio. Una carta de petición, vale. El señor Bates debe detenerse. Durante meses, incluso años, Cadogan Bates se ha aprovechado de nosotras. El señor Bates debe detenerse. Si tuviéramos más dinero o trabajos decentes, no alquilaríamos por un precio abusivo ninguno de sus pisos. El señor Bates debe detenerse. Todos conocemos la repugnante solución que propone a las mujeres que no pueden pagar el alquiler semanal. El señor Bates debe detenerse. Reunámonos con él antes y exijamos un cambio inmediato. Vale, el tal señor Bates, que es el tío que está aquí abajo, es un imbécil hijo de perra y un timador. De acuerdo, según lo que pone esa carta, no le conocemos. Eso sería prejuzgar a la gente. Primero le conocemos y si es un basura, pues es un basura, pero no podemos cargarnos en esta run. Esta no es ese tipo de run. Vale, creo que es todo el loot que había. No veo más brilli. Bueno, ¿qué hay abajo? Solo un escal. Un escal es fácil. Creo que lo puedo pillar por la espalda. Get away from me! Don't touch me with your disgusting hands! Gracias. Oh, lo ha resistido porque ha esquivado, gracioso. Buena, no es suficiente. Vale. Revisemos. Más loot. Más aquí, más allá. Vale. Pero seguimos. Abrimos esta puerta, que es la puerta que estaba cerrada en el pasillo antes. Así tendríamos acceso directo a este lugar en caso de que hubiera que hacerlo. Y listo. Así de fácil, unos chelines aquí. Un poco de luz por acá. Eso es, más. Aquí hay una carta. Un I need texto someone braille. who can read this. Buah, esto es valioso, ¿eh? Esto es valioso para otra misión. Bien. Esto es valioso.
A ver, Bates. What happened? Who are you? It's all right, sir. You're safe now. Oh, a fellow Englishman. Thank you, sir. For a moment, I thought those bloody heathens had killed me. What are you doing here? This place is not safe. Yeah, it's a cesspool, but it's mine. I came to collect some overdue rent, but those who still live here have gone completely bonkers. You're very lucky to be alive. Yeah, filthy immigrants. Fucking savages, every one of them. And now with this bloody fever, they're just animals. You can find safety of sorts in Whitechapel. If you're quick and cautious, you'll be able to avoid the savages. Ya está. Vale, resuelto. Ahora, al siguiente día, el señor Bates está en Whitechapel. Bien por él, nos largamos. Y me llevo un aperitivo para el camino. I can't believe I'm doing this. Pues más vale que te lo creas, Jonathan. Más vale que te lo creas. Listo. Una cosa menos de la que preocuparnos. Vamos a Whitechapel. Pero rapidito, no vamos a estar mucho más en Whitechapel. Nos vamos ya al puerto. Dale, vamos. Podría ir por aquí, sí. Ah, no, espera, por aquí no. Que esto no lleva a ninguna parte, se me había olvidado. Esto era el sitio donde estaba el puesto avanzado de Brightwing para la misión de la que se crea un vampiro, pero que realmente lo que pasa es que tiene un problema. Vale, bueno, yo continúo por aquí, no creo que les importe mucho. Había brilli. O eso es un efecto de visual. Y los otros ni se han dado cuenta. Sí que había luz. Ha valido la pena. Vale, nos vamos a alimentar un poquito más. This is despicable. Vale. Bueno, pero seguimos. Si pueden seguirme, que no pueden seguir mi ritmo. Vale, hay un par de cosas que debemos hacer. ¿Dónde está el crío? Está aquí. Vamos a forzarle con diálogos a cambiar de posición. Por cierto, ¿hay algo que pueda hablar contigo ahora mismo? Nada. Goodbye. Hay que estar atentos, porque podemos forzarle a... Esto es un truquito, ¿vale? Que de veterano, por así decirlo. Que hablando con él podemos forzarle a que cambie de posición y triguear la pista oculta de rollo, la típica de que espiamos a alguien. El chiquillo este tiene una. Y lo que necesitamos es triguearle para que vaya. Normalmente cuando lleva por aquí puede hacer que cambie de posición, si no va a activar eso, ¿vale? Hay que esperar a ver qué hace. Si va al lugar, que puede ser... No. Tenemos que forzarle, vale. I'm not your boy. Good. ¿Veis? Puedes forzarlo a que cambie y haga lo que tú quieres que haga en ese aspecto. Una forma de jugársela a la IA un poco. Vale, y esta de aquí es aquí, ¿vale? There it is. Esa es la medicina que le robó el padre. Harmonil for severe anxiety and nervous disposition. Thanks for nothing, old fart. I'll get a good price for your precious pills. Al final sí fue el crío el que le robó la medicina, ¿eh? Ha quedado clarito ya. A ver, eso es en este círculo.
Ahora lo sabemos. Nos falta otra pista. Y nos falta una pista de este también. Hay que estar atentos. Esta es una de las cosas que nos quedaban pendientes. Esto es por arriba de eso. ¿Dónde está el boy? Ahí está el boy. How are you, boy? I'm not your boy, all right? Me da igual que no seas mi boy. Yo te llamo boy y ya está. It is clear that you have a somewhat contentious relationship with your father. Oh, really? Nothing clever to say? He's an alcoholic. That must make life difficult. Oh, no, it's perfectly fine. No money, no home, no friends to lend a hand. My father should have died in France. Bueno, ahora sí que sí. Con esto sí necesitamos la guía. Para sacar la info. Un segundito. Tenemos que ir ahora a Whitechapel. Espérate. Whitechapel. A ver, Whitechapel. Y es el Albert Park. Vale. Esto no sé, esto no sé. Vale. Esta es la única correcta, estas son incorrectas, ¿vale? War can change you. I have seen many men who have lost their wits on the battlefield. I'm not going to lose any more time with that drunken arse. Me? I prefer to take my chances with the wet boot boys. Vale. Why do you want to join a gang, Albert? I'm not going to spend the rest of my life sleeping under bridges. I understand that living in poverty may be a doorway to a life of crime. But you are still young enough to turn back. I'm not a child anymore. I'm old enough to do what needs to be done. Si eso es lo que tú crees. Me faltan pistas del padre, así que déjame ver cómo se consigue. Vale, no importa, de acuerdo, vale. Surely there is more to you than this. Why not choose a different path? Earn respect through righteous deeds. You will feel better for it. Don't make me laugh. You don't know shit about me. You never lived in the streets, so keep your fucking advice to yourself. Why did you try to steal your father's medication? Why shouldn't I? What has he ever done to earn my respect? Your father seems to hold quite a grudge against you. Man's a walking gym ball. I ain't seen him sober since he got back from the war. But the gun, now that is a surprise. Admit it. You stole the drugs to prove yourself to the gang. Of course I did. The wet boot boys got it sorted. Territory, respect, money. They'll take me in now. Really? Are you sure about that? I don't see them. I was supposed to meet one of their boys to prove I'm not a loser. Maybe something happened. Bueno, eso ya lo hemos resuelto anteriormente, así que... Goodbye, young man. Lo que no vas a verlo porque se lo hemos dicho al padre, dónde está el reclutador y todo. Hey, amigo, tenemos que hablar. Good evening, Benjamin. Can I help you? I'm afraid not, Mr. Reed. Aquí. Venga. Did you know of your son's plans to join the Wet Boot Boys gang? Barely survived the war, just to come back and see me wife die of the flu, and my son turn into a petty thug. Protect your son, Benjamin. Don't you see? Whatever your quarrels, his salvation could be yours. According to him, everything's my fault. We've nothing left to say or to save. Your suspicions concerning Albert were legitimate, but were you sure he was guilty when you shot him? Tell me the truth, Benjamin. No, I wasn't. I just went mad without realizing what I was doing. My God. I almost shot him. You had better speak to Albert. You need to clear the air. He has to understand what you endured
and you must listen to him talk about his pain. I'm afraid it's too late. I pointed a gun at him for the sake of a few pills. También es verdad, yo creo que ya has llegado al límite, amigo. Pues está ahí el enfermo aquí, que es Bates, ¿no? Espera. Sí, Bates, pero sudando de Bates hasta que esté disponible para hablar. Y a este no podemos hablar con él aún. Así que lo que hay, falta esto. Y esto lo podemos resolver ahora. A gun? Porque supone que ya hemos dormido y es el día siguiente de... Ya está disponible la interacción. Así que tenemos que forzar a Joe para que entre en la casa. Esa es la clave ahora mismo. Y para eso tenemos que ir por aquí, si no me acuerdo mal. Ahí. Tenemos a Joe. Ahora tenemos que hacer lo mismo que hicimos con el Palmer, pero con Joe. Cargando. What? What? ¿Cargando qué? ¿Qué demonio? Fancy buying something, sir? You never lose your focus. Eso es que porque interrumpimos algo. Goodbye. Y estaba cargando el juego. No me dejan ni saltarme las conversaciones, espérate. Vale, ahora tenemos que hablar con Joe y forzarle. You again? Goodbye, Mr. No, para ahí no quiero que vaya. You again? Good. A ver dónde va. No. Para ahí You no. again? Good. Ajá, ¿veis? ¿Veis? El truco funciona. Hay que forzar a los NPCs a hacer lo que tú quieres. Y esto se investiga aquí. Ya está. Ahora solo tenemos que esperar a que llegue Joe. Y lo haremos. Es tan fácil, gente, es tan fácil. Lo que pasa es que estas interacciones, la del crío de antes y esta, solo se triggeran un día después de que los hayas conocido, ¿vale? Tienes que dormir y levear. Bueno, puedes no levear, pero dormir pasa el día. So you only hurt people because you care about me? Is that it? Don't be such a brat. I do what I must to provide us with food and medicine, that's all. Mum would never have let you bully an old friend like Mr. Lewis. Shame on you. Harry, I'm your father and I love you. But don't you ever speak to me like that again. What? You're gonna beat me too? Jesus. Give me patience. Bueno, tenemos las dos últimas pistas, lo cual significa conversación. They must be busy at the moment. No, tenemos que esperar a que Joe salga. Pero ya tenemos sus pistas, hasta demos los diálogos para ganar un poco más de XP y ya está. Y ahora sí que nos vamos de Whitechapel. Volveremos, pero hoy no. Hoy ya creo que no volveremos a Whitechapel. Ya nos vamos a quedar en el puerto, en los muelles. What do you want this time? Tenemos que hablar, Joe, de lo que acaba de suceder. Why is your relationship with your son so difficult? Harry and I are so different. Sometimes I wonder if he's my own blood. Seems he's ashamed to be my son. Why not change that then? If you used your strength to do good, perhaps Harry wouldn't feel that way about you. How dare you tell me what I should or shouldn't do with my boy? Who the fuck are you to interfere like that? Tenemos todas las pistas de los dos en realidad. Así que esto da igual. I mean no harm to your family. But if you want my advice, this is no place to raise a child. No matter where we live, Harry will always be sick and frail. At least here, I'm respected. And no one will ever dare touch him. Vale. Ay, amigo Joe, que Goodbye, a veces cuestiona que sea su hijo, porque nosotros somos la verdad, es el hijo de este. Pero bueno, adiós Joe. Pobre Joe. Pobre Joe. Good evening, Harry. May I come in? Sure. Sure. Even my dreams are soaked with gloom. So, may I ask you a few... I'm not bothered. Vale, la condición
Bien, está sano. Bien. You and your father have a difficult relationship, Harry. Tell me, did he ever hurt you? No, never. My father can be brutal and rude, violent even. But he never touched an hair on my head. What is going on between you two then? It's his job, if you can call it a job. He bullies people. Men and women we know, like poor Mr. Lewis. It's just not right. Goodbye, young man. Take care of yourself. Is there only pain and suffering in this world? Hay cosas peores. Vale. Bueno, adiós, Harry Lewis. Vale, ahora sí que sí. Yo creo que ya no hay más pistas que podamos rascar aquí. Porque la de estos ya sabemos cuál es el problema. Todas estas las tenemos. Así que, bueno, menos la de esta, pero esta teníamos que esperar a que volviera. Así que hay que esperar el día siguiente. Todas estas, a Bates lo acabamos de conocer. Y a este no podemos hablar con él aún porque necesitamos un nivel de cautivar mayor. Así que aquí ya está todo solucionado también. Tenemos las pistas de estas, de estos también. De Clay también. De Swansea no, pero de Swansea hay que esperar, ¿vale? Con Swansea aún hay que esperar. Y es de los más complicados porque es por historia. Tienes que ir consiguiendo varios puntos de la historia, ¿vale? Y quedan los muelles, que no conocemos a nadie. Más otro distrito, que es el West End, que aún no hemos ido. Que eso ya se da dentro de un tiempo. Porque en los muelles aún nos queda bastante y nos queda una hora de gameplay. Así que hoy los muelles no los vamos a terminar, pero sí vamos a avanzar en ellos. Jonathan, corre, hombre, corre. Le falta un sistema de teletransporte a esto, pero claro, al mismo tiempo pondría el juego más fácil aún para hacer cositas. Me refiero a un teletransporte rollo. Yo me voy para de un punto del mapa al otro. Y ya me comprendéis, ¿no? Lo que intento decir. No, supongo que sí. Lo típico de nuestros juegos como las atalas. Recarga esta mina. Si lo hago bien, puedo pasar por delante de este sin que me vea. Así. Ya está, vamos. Para adelante. Ahora sí, a los muelles. Vamos a por el santo apenado. O santo asesino. Bueno, estado del paper. Sal. Por cierto, podemos mirar cómo están los distritos. El Pembroke está sano al 99% porque este se está en recuperación ahora mismo. Me he equivocado de botón. Los muelles está estable. Y este sitio está estable porque hay dos enfermos los que no puedo cuidar por ahora. Vale. Que prosiga la casta. Voy a hablar con Clay antes de avanzar, ¿vale? Por si acaso. Hey, Doc. ¿Qué pasa? Adiós, Clay. Por aquí. Adiós, Newt. Sí, porque se da Newt y el otro da afuera. Espera. Voy corriendo, pero debería frenarme un poco. Ajá, ¿ves? Porque ha respawneado el Skull. Antes no lo cargamos, pero bueno. Quería pelear. Quería pelear. ¿Qué es que te digo? Listo. Podemos continuar. Vamos por aquí arriba. Esto ya lo resolvemos, así que eso nos queda avanzar. Ahora vamos a empezar a conocer a la gente de los muelles. Es el momento. Hoy va a ser más de conversión que de combate, aunque ha habido combate, al menos ha habido algo.
Pero hoy sí que sí toca conversación. Y antes que nada, si me lo permitís, voy al baño rápido. De paso aprovecho. Que me ha atrapado la chola con la silla, soy gilipollas. De paso aprovecho y relleno el agua de camino. Así que si me dais un segundito, lo hacemos así, ¿vale? Tabulo y esta. Venga, enseguida vengo, ¿vale? Enseguida vuelvo. Ya regresé, gente. Ya regresé. Un segundito. Vale. Ya tengo más agüita. Y yo ya fui al baño. Así que ya podemos montar el resto del estreno. Vale. Bueno, como dije, ahora toca hablar. A ver quién es este tal Booth Digby. Que Good ya evening, tenemos una sir. pista de... Who the fuck are you? Don't you see I'm busy here? Dr. Jonathan Reed, that's who I am. And who are you? Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want strangers on our streets. So you won't tell me your name, then? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys to break one or two of your bones, just so you remember it. Así. Are you some kind of vigilante patrolling these streets at night? Something like that, but the police aren't in charge here. We are, see? So you're a concerned criminal, is that it? Using funny jokes about me and my boys, are you? Fuck. You must have some balls. I saw many men like you during the war, Mr. Digby. Greedy little cockroaches who feed on despair. I could kill you for saying that. But, nah. You've been a soldier. I can respect that. Bueno, al menos siente algo de respeto este men. So, tell me about your gang, then. What? Have you got a death wish? You really want me to answer that? Well, yes. You seem so proud of your status. Why not tell me who you're working for? Oi! I'm the boss, all right? The Wet Boot Boys work for me. All of them. Situation round here is better than other districts because of us. Because of me. Este nos ha dicho algo contradictorio, porque dice que él es el líder de la gang esta famosa que hay en esta zona de la ciudad. Pero, ¿recordáis a Clay? Clay decía que él era el líder de la facción, y este dice que es el líder de la facción también. Aquí pasa algo, ¿no? Gente, aquí pasa algo. Se puede algo What can you interesante. tell me about this part of town? Things ain't that bad, thanks to us. We give people what they need, and we control this borough. Well, you're not doing a very good job. People are still dying here like everywhere else. Yeah, well, we can't be everywhere all the time.
And Edwina says if we can find more guns, we could be more efficient. More efficient? Really? You should probably tell Edwina that guns are useless against diseases and infections. Incredible. You know what? You're lucky she can't hear you right now. She's more smart than patient. My sweet queen of the docks. Edwina Cox, gente. Edwina Cox. Para los que no hayan estado atentos a las cosas que hemos leído de Clay, Edwina Cox es la mujer de Clay Cox. Y este la ha llamado su reina de los muelles. I know you're looking for an honest job, Booth. You're tired of this criminal life, aren't you? It's just an idea. Edwina loves to run things so much. You can never really leave the gang. Wet boys for life, you know. Do you know where I can find Sean Hampton? I need to talk to him. The sad saint. Why on earth do you want to talk to him? He was one of my patients at the Pembroke Hospital. Oh, yeah. I heard the poor bastard had been abducted by some cunt. You better ask Tom Watts. He knows Sean Hampton well. Ah, tenemos que hablar otra vez con Watts. Bien. Gracias por la info. Edwina, la mujer de Clay. Good evening, miss. I am Dr. Reed. May I ask you a few questions? Who are you? What do you want? As I just told you, I'm a doctor. From the Pembroke Hospital, actually. The Pembroke Hospital, you say? I ain't paying any bill left by Clay. I'm not here to collect payment, Miss... Miss Edwina Cox. So what do you want then? Fancy buying something from me, maybe? Es una mercader, eso es importante. Pero vamos a preguntarle sobre sus cosas. What can you tell me about your work? I'm a businesswoman. I buy and sell things, and I send my wet boot boys after anyone who don't play nice with me. Gang member and shopkeeper. Can't be easy running double shifts. If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across the city, you know. You're quite blunt, aren't you? I like people who know what they want and say what they think. This is a time of great opportunity for those ready to embrace their destiny. I'm not interested in a career in the criminal underworld, Miss Cox. Fair enough. Stay away from us then, if you don't want to get hurt or worse. Since my return from the war, I don't feel that concerned by threats, knives, or even bullets, if you must know. That's exactly what that stupid trade unionist claimed after he attacked one of us. Booth and I reminded him a bullet beats words every time. What can you tell me about this part of town? You can't trust anyone around here. As soon as you lower your guard, you can be sure some arsehole will take advantage of you. Really? Don't you think that's a little bit excessive? Bastards, all of them. This region only responds to violence and threats. You sound like you're thinking of somebody in particular. Take the gravediggers of Southwark. They must pay me every week, but it looks like they forgot who gave them permission to steal from the dead. Looting corpses in a mass grave. That is a new low. Whatever. Hey, since you're a doctor and all, maybe you can access that forbidden area and remind those bastards what they owe. Una investigación, gente. You still use your husband's name, Edwina. Why is that? Why shouldn't I? He may be a bloody bastard, but I'm still his wife and his name means something round here. You never paid him a visit at the Pembroke Hospital, did you? And I don't intend to. In Clay's case, I'm not against a medical mistake or a little help from the Spanish flu. Lo quiere bien muerto, eh. Booth Digby looks at you with love-struck eyes. Tell me, Edwina, is the feeling mutual? You have no idea how refreshing it can be for a woman to receive all the pleasure she needs. For once. I'll take your word for it. What is it, Doctor? A woman's not supposed to talk about these things. Un segundo, por si acaso esto es importante. ¿Vale? Y
Ya hemos cambiado de zona, así que tengo que ver al distrito de los muelles. Un momento. A ver. The Dog Citizens, exacto. Y Edwina, justo quien estaba buscando. Vale. A ver. Si elijo esta o elijo esta, consigo la pista. Si elegimos esta, no. Creo que lo ha manipulado. Bueno, da igual. I'm not that easily shocked, Miss Cox. You can speak freely about your lover if you so wish. The poor bastard is good to me, if you must know. He makes me feel good. And that's a first. So you're just like any other couple, after all, are you not? Yeah, we're so ordinary that I'd put a bullet in his head if he ever cheated on me. Sí, tiene sentido, vale. Tell me about the man you and Booth killed, Edwina. The bastard killed one of us and received retribution. There's nothing else to say. What happened exactly? I don't know, and I don't care. One of ours was killed by that communist bastard, but he didn't brag for long. So you have no idea what really happened, but you executed him anyway. No one messes with the wet boot boys, Doctor. This is our territory, and this is our law. And your conscience is clear. You kill without hesitation. Violence is an efficient tool, Dr. Reed, when used properly. So you decide who lives and who dies, just like that. Yes, Doctor. Just like that. I'm not saying it's fair. I'm saying it's my way of dealing with troublemakers. Criminales, gente, es lo que estamos tratando con ellos. Pues esto ya está. De aquí no hay nada más. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? The sad saint? I heard he was mugged or something. Yes, he was. But he left hospital recently. You don't say. Well, I suppose it's good news for the homeless and the useless. Oye, gente, ya Ask them, they must know something. Goodbye, Miss Cox. Vale, pero antes vamos a seguir con esto. You again. What do you want? Conseguimos esto. Así que... Tell me about the man you killed, Booth. What happened? One of us had been killed, so we had to retaliate. That's the whole story. There has to be more to it than that. No, really. One of us got killed, so the killer had to die. That's how things have always been done round here. No one gives a shit. Qué feo. Un momento. Un segundo, lo mido esto ahora. A ver. Nah, esto no importa. Creo. Reviso Edwina otra vez. Vale, da igual. Si no se equivoca, acaban matándolo. Are you so heartless that you could pull the trigger and kill someone without even blinking? Have you looked around recently? Do you really think one more body will make a difference? Do you know Edwina suspects you to be unfaithful? Edwina's the one who asked to be called Mrs. Cox, even though Clay hadn't touched her for such a long time. You have not answered my question. She's a passionate woman. I've no doubt she'll shoot me down if I ever betray her, but that's not going to happen. I love her as she is. Bueno, oye, al menos es leal el tío. Goodbye. Es leal aunque sea un psicópata como ella. Tal para cual. Creo que ya está, ¿no? Sí, porque nos falta una pista, pero ya leí dónde puedo As long as you conseguirla. have money, I'll show you all I have. Y ella vende piezas de armas, por si os interesa. ¿Vale? Este es el bar, gente, ¿recordáis? Y hay un tío nuevo aquí, desconocido. These murders are the work of a vampire. A vampire? Whatever do you mean? I'm a tracker of these creatures. A vampire hunter. You best be off to your hunting then. For if the sewer dog is back and hunting all these poor folk, he needs a catching. A sewer dog? What's it look like?
It's an old story. A monster with daggers for teeth and icy claws. He comes of a sudden, nighttime, claiming innocence, then vanishes. Teeth, claws, murders by night? Your sewer dog is my business. He's the kind of prey I hunt, milady. Así que un cazador de vampiros. Ahora hablamos con ese menda. El otro se ha metido al bar. Quería hablar con él. Bueno, se metió todo al bar. Voy a hablar con este tío. Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event? More to the point, who are you? My name is Ichabod Throgmorton, vampire hunter extraordinaire and warden of the East End. A vampire hunter? Really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The bloodsuckers exist, and they're close. Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. I'd like to hear more about these vampires you're hunting. A man of science? Well, I'll be glad to enlighten you. Sí, por favor. Quiero saber más de ti. What can you tell me about this neighborhood? Did you hear about what happened to Jack Gillingham? Oh boy. It's a shame I wasn't around to protect him. It's impossible to protect everyone. The violence seems endemic in this part of town. But it's my duty. I am convinced Jack Gillingham was killed by a vampire. These evil rodents are spreading like a plague. Así, amigo. So, El trabajo tuyo. how exactly are you protecting these people? I'm curious. I patrol late at night, investigating anything unusual. I try and encourage people to stay indoors, but people are careless. Can I help in any way? Actually, yes. I plan to put up posters to alert the population to the vampire threat. Are you asking me to paste posters about vampires around the docks? If you wouldn't mind. If you did that, then I can focus on my patrols. How do you identify a vampire? It's simple, really. They can't stand daylight. They're afraid of garlic and holy symbols. They also cannot enter a house without being invited. Have you ever killed one of these creatures? Yourself, I mean. Of course I have. What kind of question is that? It's a dirty business, believe me. De todo lo que ha dicho de los vampiros, rollo, que no pueden ser, no pueden entrar sin ser invitados, ya lo hemos visto que Jonathan no puede. Así que eso es verdad. Pero lo del ajo ya leímos en el lo de que colecteamos por ahí, que es mentira. Y lo de que temer a la luz del día, por cierto, que es que estoy viendo algo en el OBS, ¿vale? Y lo de que lo de la luz del día no puede la tememos porque nos hace daño, eso es real también. Pero lo del ajo es una fantasía. Y este tío no tiene pinta de haber matado nunca a un vampiro. Tiene un vampiro delante y no lo está distinguiendo, miradlo. No sé, amigo, pierdes credibilidad por momentos. Have you heard of the Guard of Priwen? Of course. They're dedicated hunters. A little militant for my taste, but they do let anyone join. Oye, este tío está versado. Sabe que existe la Guardia de Priwen, ¿eh? Were you ever tempted to join the Guard yourself? I did think about it, but I'm more of a silent hunter. They're more of a sanitary militia. So you hunt alone? That sounds risky. Vampires are just like every other predator. They hunt when they're hungry and follow certain patterns. It's just a matter of observation and patience. Así, sigo diciendo que tienes uno delante, pero no te estás ni coscando. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me, Mr. Throgmorton? The sad saint? He should be at his night asylum at this hour. But I cannot tell you how to find it, sorry. Really? Why is that? It's nothing personal, Doctor. I'm sure your intentions are good, but people who sleep there, they have plenty of reasons to hide.
Maybe at least you can tell me who could help me find him. Tell you what, go and chat with Tom Watts. He's a bartender and good judge of character. If he talks to you, then it's fine by me. I could make you tell me, but I respect your refusal. You really believe Sean is a saint, don't you? All I will say is this. Gossip has it that when he was a child, he was molested. By a priest of all people. Funny thing is, though, it only strengthened his faith. Vaya con Sean. Y de paso tenemos una pista de Sean, gente. De las dos que existen. Good. Oye, pues gracias por la info, amigo. Ya nos veremos porque hay pistas que recolectar de ti. And good hunting, Mr. Throckmorton. Me encanta el tono el que dijo good hunting, ¿sabes? En plan irónico. Qué cabrón. Aquí está Tom, aquí está esta. ¿Y dónde está el otro? Que falta alguien, Ah, que está aquí arriba. Hey, amigo. Good evening, sir. Whatever. Don't you recognize me? We met a few nights ago. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm Dyson Delaney. I'll try to remember you. This time. What do you do for a living, Mr. Delaney? I drink. I drink in the morning and at noon. I drink at night. And then I drink some more. Why do you drink so much? Maybe it's because I prefer dying slowly. Death can be so abrupt. Personally, I like to see mine coming at my own pace. You sound very sad, sir. That's because I am Doc. Don't you work at all? I'd love to, but I don't have the time. Didn't I tell you? Drink in the morning and at noon. I'll drink at night. ¿Y cómo paga la bebida si no trabaja, amigo? Las bebidas no son gratis. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly. So joyful. No reason at all to rejoice, then. Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. Venga. All right. Go on. A few years ago, when I believed a resolute man could change things around here for good, a tragedy occurred nearby. What kind of tragedy? It was a bomb. Bomb that exploded and killed many people. Metal and blood everywhere. Shouts, fire, broken window of the shoe shop, the torn street light. You lost people you loved that day, didn't you? I've lost everything. But you know what the worst part is? I don't even remember where it happened. I've drunk so much to forget it. And now I can't remember where it was. I can't pay my homage to the dead. I'm sorry, Mr. Delaney. It's okay. If you ever find the place, just leave a flower for me there. Even if you tell me where it is. I'm not sure I'd memorize it. Otra investigación, gente. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say... No reason at all to rejoice, then. Let me tell you... Another... Ya hemos hablado de eso. Is there... How dare... Why are you so cynical? Cynicism is the polite way to express despair, Doctor. Vale, I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? I really don't know. I heard he'd been abducted. I don't know if he's back. Who could tell me then? About a sad saint. I try asking Tom Watts about it. Que sí, que todo el mundo quiere que hable con Tom Watts. Goodbye. Gracias por la info, amigo. Quedan estos dos que también les voy a sacar información. Evening, miss. Well, I never. That's a first. Customers who make that much mess rarely come back. Never mind in fancy togs. I'm much more myself than when we first met. By the way, I'm Jonathan, Dr. Jonathan Reed.
Welcome back to the Turquoise Turtle then, Doctor. I'm Sabrina Cavendish. How can I help you? Háblame de cosas. What can you tell me about this area? People don't appreciate that line of questioning round here. You best be more careful with what you say, sir. You look concerned, Miss Cavendish. This is a bad borough. Most people I know are afraid. Most locals will rob you blind, or worse. You best mind your step. Vale. Hemos conseguido ya una pista, pero por si acaso. A ver. ¿Dónde están aquí? Sabrina y Tom Watts. Vale. Vale, que esto estaba igual, de acuerdo. Ya salvó. If you're uncertain about your safety here, the docks might not be the right place for you. I got responsibilities. And it's not like I got the money to move anywhere else anyway. Como todo el mundo, nena, como todo el mundo. This place seems, how shall I put it, very colorful. I'm sure it has plenty of stories to tell. We get people of all sorts here. It's that rare place in the docks where you can have a drink without being murdered. At least it's not happened yet. So this bar is neutral territory then? Yeah. Tom's convinced this is something the locals need. No one ever draws a weapon here. That's one of the reasons I accepted the job. Your boss must be quite the negotiator to force such an agreement. Yeah. Tom's a great bloke. Mr. Hampton, who runs the night asylum, he's the only other man that's able to keep peace around here. Genial. Buena info, buena info. A ver. Excuse my curiosity, but where exactly are you from, Miss Cavendish? Something bothering you? What, my name? Or my complexion? Believe me, I never judge someone on their place of birth or the color of their skin. If that's true, you'd be one of the few not to make fun of me. Just you, Tom, Dyson, Miss Fishburne, and of course Mr. Hampton. I'm sorry if I worried you. I was just curious to find out if you know this part of town well. Nosy. My dad was a sailor from Bombay, and my mum was a maid born up in Glasgow. They got married in London. And here I am. Sabrina, tell me about your true feelings for your boss. I love Tom. Not ashamed of it. Don't care if the customers joke about it neither. Who's mocking you? I mean, we're always together. People will talk, won't they? Does Tom love you? Yeah, but he's always reluctant to take it further. It's not because I'm younger, or because of the colour of my skin. He hates jokes about us. Miss Cavendish, would you be willing to help me locate Sean Hampton? You better ask Tom, sir. Why not answer me directly? We respect the privacy of our customers here, sir. Only Tom can decide who to speak to and what he'll say to them. Goodbye, Miss Cavendish. Good evening, Tom. Good evening, sir. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. What can you tell me about this part of town? It's not that bad. Thanks to people like the sad saint of the East End. Who? Sean Hampton, our own private holy figure. Few are foolish enough to make peace with the gangs. Sean is one of them. How is it you can keep this place open? This part of town doesn't seem particularly safe. Well, since everybody needs a drink, my pub is considered neutral ground by most groups. I see. So you get pressure from all sides about how this place should be run, do you? Well, something like that. Nothing that a few wise words and a bottle of gin can't solve. Since I'm here, is there anything I can do? Well, perhaps, Doctor. Peace partly depends on my stock of gin. With the epidemic, my supplies are running low. How could a physician help you in this matter? I have a small warehouse just past the quarantine line.
Perhaps, with you being a doctor, you could go there and come back? Doctors aren't immune to disease, you know. Very well. Show me where it is. I'll see what I can do. Oh, thank you, sir. Here's the key to get in. You're about to save many dry throats. Bien. Otra investigación más. Estamos ganando muchas investigaciones. You're Todas something las of de a los muelles. figurehead around here. I'm only pouring alcohol for everyone to forget their troubles. Sean Hampton is the one giving them long-term hope. Vale. Why does your waitress feel in danger working on the docks? This part of town is dangerous for all, but for women it's worse, as always. Sabrina is a brave girl, but she can't help feeling in danger. Do you think she has good reason to feel this way? Are you not worried about her safety? Of course I am. The truth is, she's tougher than me deep inside. She just has to learn to control it. Ah, bien. Pues ya tenemos esto. Ah, preguntas personales. Sabrina seems very fond of you, Tom. I like her too. I really do. I know I'm her boss, and I'm much older and all. But I like her for sure. What is bothering you then? Sabrina is an angry one. She wears it like a coat. I'm not sure I can make her shed that anger. It hurts to see her like that. Vale. Busco a Sean. Que todo el Tom, mundo me I dice need que to hable find contigo. Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. Oh, I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. That would explain his faith and need to help everyone. Ya tenemos toda la info de Sean Hampton. Así de fácil. The important thing is I find him, quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Así de fácil. Goodbye, Mr. Watts. Ya nos vamos a... Que la última vez que estuvimos aquí no pudimos robar nada porque esto nos tocó con Swansea al principio del tutorial, ¿sabes? Ahora podemos entrar aquí y robar todo lo que quedaba. Eso es. Vale, aquí estaba Swansea. Este se parece al tío de... al borracho, al Delaney. Esto registramos cuando hablamos con Swansea. Y si no recuerdo mal hay una de espionaje de estas, pero tenemos que forzar a alguno de los dos. Creo que es a ella. You still working at the... Goodbye. You still... Good. O a lo mejor es a Tom el que debería forzar a moverse. I think I'm losing my mind. Luego lo miro a You ver. still working at this hour? Goodbye. Dejad que eche un vistazo, porque sé que hay una de espionaje de estos dos. Times like these, a good drink's just as likely to cause a problem as to solve one. I think I'm losing my mind. Mess would have given me a I laugh. should just run as far away from this place as I can. Vale, estamos en el capítulo 3, ¿no? Eso podemos saber aquí. Sí, estamos en pleno capítulo 3. I should have offered a drink to the boy. Voy a intentar forzar a Tom. I should have offered a drink to the boy. No, porque va para aquí. You still... Vale,
for a time. Vale. Good. ¿Y dónde va ahora? I hope I live long enough to survive. Estoy intentando forzar la estrategia que vimos antes. Pero me acuerdo que estos eran más complicados. Que me rompí mucho la cabeza con ellos. Are they stupid or something? I've never even been to India. Forcé a Tom. A ver qué tal. Well, good. Nah, no voy a perder el tiempo. Ah, por cierto, tengo la de agotamiento. Good para evening, Mr. Delaney. What? Oh, you're that doctor. Sí, te traigo medicina. Inebriation aside, do you need medical help? Yes. I feel sicker than usual these days. No pasa nada, toma. Take this, then. Delaney. And perhaps you could try to slow down the alcohol intake, too. Hey, Doc, you don't really want me to stop the only remedy I can afford. Goodbye. I should just run as... Por cierto, quiero ver cómo está el distrito. A ver, eso. De momento ese era el único enfermo que sabíamos. Vale, hemos desbloqueado un montón de investigaciones. Conocemos a nuevas gentes. Aún nos queda un rato, así que vamos a continuar. Adiós, amigo. Eso sí, hay más gente en este sector, en realidad, ¿eh? 1, 2 y hay un tercero ahí. Más gente. Vamos a hablar con ellos, venga. Hello, boy. Hello. Good evening. Did I scare you? You have nothing to fear from me. No, it's just that people prefer to avoid me. Well, I won't. I'm a doctor. My name is Rufus, sir. Rufus Kingsbury. Rufus, eh? Bienvenido. Ojalá What que... can you tell me about this region? It's all about staying out of trouble. But since most people prefer to avoid me, it's pretty easy. Why do people avoid you? They call me Rufus the Curse. Around here, I'm a bit of a bad luck charm. Joder. Have you ever thought about leaving? Where else would I go? At least I know these streets and some people around here. This is my city, for better or worse. What do you do around here, Rufus? I listen to the news on the docks, sir. And I smile at those kind enough to spare me a bob. Do you have a job? It's hard to work, what with my head and all. Since I was a boy, I've always had trouble remembering what I do and why I do it. What do people say about this place? Things have been tense between the wet boot boys and the communists. They both feel they should run the docks. Are you alone? Where is your family? I don't have any. My parents are dead. So you have no home? You're sleeping rough? No. I mean, yes. I live on the streets. I have no home. Deja un momento, voy a buscar al Rufus este. A ver, Rufus. Ya tenemos la pista, ¿no? ¿O te daba igual? Sí. ¿No? No, que da igual. This city has abandoned so many of its children. It's tragic. I've known worse. I'm not all alone. I have Mrs. Fishburne. She's been very kind to me. Why do you think she's so considerate? I can't say, sir. I guess she's a good soul. Sometimes it's like she replaces the mother I lost, even if we're not related. Qué bonito. Ya conocemos un poco de la señora Fishburne esa. Y una de Rufus. Do you know a man who lives in this part of town? A man named Sean Hampton. I'm looking for him. Sorry, sir. I don't know a lot of folks around here.
Most prefer to avoid me. Well, I don't think you should talk to him. He may be very sick. Thanks for the tip. You might want to check the Turquoise Turtle. It's a pub not far. Sí, eso ya lo sé, gracias, amigo. Knock, knock. Good evening, madam. I'm Dr. Reed. Could I come in? Why? What do you want? I work at the Pembroke Hospital. I'm investigating the flu epidemic in this area. Oh, the Spanish flu. Well, that's quite liberal of you, Doctor. But this is no time to be knocking at people's doors. The disease takes away the good people too, madam. Why not let me in? It's Mrs. Fishburne. Stella Fishburne. And yes, indeed. Why not let a doctor in? Hay un poco de manipulación. I'm not sure the epidemic is what worries people most. Una casa nueva donde hay más loot que podemos robar por aquí, ¿no? Aparte de hablar con ella. It's locked, all right. Eso. Aquí nothing. Vale. ¿Por aquí? Sí, cosillas. Bien, bien. Venga, hablemos. So you have questions about the flu then? Yes, among other things. Forgive my rudeness at the door. It's just my son doesn't like strangers coming in the house. Me da igual tu hijo, la verdad. How is life around here? Life has always been hard in the East End. But it's everywhere nowadays, isn't it? Do you think the increase in violence has anything to do with the epidemic? Don't know. But it's most likely linked to the gangs, if you ask me. Recently, it's like everyone has had to pick a side. Violence has always fed on poverty, don't you think? It's a cruel law of the human condition. And selfishness is their rotten fruit. These days, you can just die in the gutter and no one will bat an eye. May I ask what you do for a living, Mrs. Fishburne? Since my husband died, I worked at the Dawson Rope factory, but it closed before the war. I occasionally help at the night asylum, in exchange for food. Did your husband die in the war? Oh no, my Jack was a docker. He died when my Seymour was just a lad. The poor boy saw his dad slip and fall from that scaffolding. How do you pay the rent, then? My Seymour works at the docks, just like his dad. He's very attached to the house he grew up in. It's not always easy, but we get by all right. The orphan that regards you as a mother. Please tell me about him, Stella. You mean Rufus? I wish I could do even more for the poor boy. Most people are so selfish. But you're not. Years may have passed, but I haven't forgotten how it feels to go through days with nothing but an empty stomach. I'm trying to locate Mr. Sean Hampton. Do you know where he could be? You talking about the one everyone calls the sad saint? The man who takes care of the homeless? The very same, Miss Fishburne. I'm sorry. I don't know where his shelter is. But if you ask around, I'm sure you'll get your answer. Goodbye, Miss Fishburne. Gracias por la info, supongo. So lovely. Fox's been hiding them of late. Luego veremos si podemos curarlo. Y aquí está el otro. Un poco agresivo, Chill. Chill, boy. Good evening, sir. Good evening. Why must it always be a good evening? I was just being polite.
I'm Dr. Reed. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions or doctors. And the name is Seymour Fishburne, if you must know. Vale. What can you tell me about this part of town? A shithole filled with maggots. Liars and thieves, all of them. Are you thinking about someone in particular? Nope. Hate them all. Especially these petty, whining little shitbag beggars. Is there no one who deserves your leniency, then? Well, Tom from our local is somewhat of a decent bloke. At least, unlike most maggots, he knows how to listen without opening his trap. What's your occupation? I take care of my mum. That's what I do. She's the only good thing in my life. Even though I don't treat her so good. You seem upset. Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot. Sometimes it's hard to be a good son. I just want her to smile. No, I was thankful for her patience, appreciated like... God knows she deserves it. Any chance you can help me find Sean Hampton? The sad saint. Why would you talk to that cunt? Actually, that's confidential. Really? Well, go ask someone else then. I'm sure Tom Watts will gladly answer you. Goodbye, Mr. Fishburne. Otra investigación más. Y esta está cerca. Vale. Vamos a revisar. Investigaciones de los muelles, gente. 5 investigaciones nuevas. La de este está un poco lejos. Igual que la de Edwina. La de este no me acuerdo dónde está el montón de carteles, así que ya iremos luego. Y la de este está un pelín lejos, pero no tanto como esta y esta. Esta está al lado, así que podemos hacerla. ¿Vale? ¿Veis? Al lado. A ver. Detrás de nosotros. Bueno, no, en realidad está en toda esa área. Debería estar por aquí, si no recuerdo yo mal. ¿Sabéis el resto de sangre este? Pues por aquí. Rápido. ¿Visteis eso? Una única aparición de las guapas. Tenemos que buscar el sitio. Rápido. Aquí. Perfecto. Menos mal que me fijé. Stupid brat is gone. Good. I was tired of the maggot always hanging around our house anyway. My God, Seymour. Have you hurt the boy? Of course not. Why do you care so much about that cockroach? Do I need to talk to rats to get some attention too? Don't be so childish. You know I love you, Seymour. But you worry more about that stupid maggot. Don't speak about him that way. Rufus has always been the kindest boy. Yeah? Unlike your real son, right? Momisus, amigo, eso es lo que te pasa. Bueno. Otra. Vamos de pista en pista, gente. Don't you think Miss Fishburne is nice to us? But I always have the feeling she's hiding something. For now, you're still the only real friend I have, Jack. A ver, cada uno elige sus amistades también. Además, cuando sepamos más de él, saber que tiene unos tromitas, pobre. Okay. Bueno, no seguimos con la misión porque saltaron dos de esas de espionaje rápido, así que tenía que hacerla. Está bloqueado, pero esto no. Collar ensangrentado de Seymour para mi querida madre Stella. From Seymour to my beloved mother Stella. Fishburne, that sneaky bastard. Sí, un desgraciado, un asesino o algo peor.
Vale, un segundito. Vamos a revisar qué es lo que debemos hacer aquí, en esta misión. El collar. No, Rufus no. Vamos con Seymour. Seymour. Como en Los Simpsons. A ver. Ay. Vale, en cualquiera de los casos conseguimos la misma pista. Así que o devolvemos el collar al tío o a la madre. Da igual porque la recompensa es la misma. Solo que si se lo damos a Seymour nos da una elección de diálogo que es solo un poco más de diálogo y ya está. No nos va a dar nada. Se lo vamos a dar a Seymour por esa razón. Yeah. I have retrieved the gift for your mother, sir. Great. Give it here then and take this for your trouble. I also found the corpses. The ones under which you left the necklace, Mr. Fishburne. Ah, so that's where I left it. I can be a bit stupid sometimes. Así es fácil, ¿eh? Have you no remorse? You don't even deny your crimes. I have many weaknesses, Dr. Reed, but lying about who I am ain't one of them. You're not a mindless animal, Seymour. Surely you have something to say about these murders. Speak up and I will listen without judgment. Could be right, Dr. Reed. Maybe it'll do some good to confide in a gentleman like you. You being educated and all. Venga, quiero saber más de esto. Tell me about your victims, Seymour. Who were they? Why them? Was there a link? Why should there be? They just kept getting on my nerves at the worst times, that's all. How many? How many victims? It's not like I keep records. It happens when it happens. You feel nothing, do you? No empathy for your victims at all? You seem pretty calm yourself, don't you? We're not talking about me. All right. Well, our calm's the only thing we have in common then. Did you take pleasure in killing them, Seymour? All those people, all those lives extinguished. I take no pleasure from it. Just gives me peace. Stills the anger. For a time. This rage you feel, have you ever been able to control it? Resist it? I tried. For my mum. I tried for her. Telling the truth made me feel better. For a while. La madre sabe que es un psicópata asesino. Don't you think you should seek help? Talk to someone you trust, someone who cares about you. No. And don't dare speak about me to your colleagues either. Keep your mouth shut tight. Especially about my mum. Why is your mother protecting you, Seymour? I'm her son. She's the only one who knows me. Sometimes I think she knows me better than I know myself. I understand you love her, but can't you see the awful situation you've put her in? Do you think my mum would have a better life if I were dead? She seems so sad to know me sometimes. A ver, un momento. Si seleccionamos esta, es la incorrecta. Las otras dos valen. I understand your mother's situation. Obtaining justice at the price of betraying her own flesh. It's quite a dilemma. It might be my mum's wish that I end up swinging from a hangman's noose. But she wouldn't want to be the one who ties a knot round my neck. Vale. Goodbye, Mr. Fishburne. Vamos, tenemos más que hablar. Con más gente. Como el amigo Rufus. Habla con Rufus. Evening, Rufus. Evening, Mr. Reed. Son personales, vale.
Rufus, tell me what you really think about Seymour Fishburne. Seymour, he just scares me. A lot. Actually, he scares many people round here, even big fellows. You mean his brutality is infamous, even in this shady part of town? That's impressive. Yes, sir. How someone like that can be related to Mrs. Fishburne, well, it beggars belief. En realidad sí. Cuesta creerlo, pero es así. A veces esas cosas pasan. A ver, Rufus. A ver. Da igual porque es verdad que ya hemos... A ver. Is that jealousy, I sense? No, no. I'm sure she loves him. What mother doesn't love their own? But she's so sad. What do you mean? It passes across her eyes sometimes, when she thinks she's alone. She hides it from everyone. How come you consider it your only friend? I found Jack when he was a baby, alone amongst dead rats. Poison, probably. He was the weakest, but he survived. Just like me with my parents. Like you and your parents? When I was 8, my parents died in a car accident. Rumour says I didn't get a scratch. Bueno, algo. Y esas son todas sus pistas, así que genial. You don't remember the accident? No. I was little back then. It's been a blurry mess and very quiet in my head ever since. How have you survived? Did anybody take care of you? I don't have any family left, really. Except for the good Mrs. Fishburne. She's like my family now. Vale, tenemos todo esto y esto. No hay más. So long, Rufus. Adiós, Rufus. Tengo que hablar con alguien más aquí. Knock, knock. Good evening, Mrs. Fishburne. May I come in, please? Of course. Dr. Reed. Bueno, pues al final hoy, gente, no hemos encontrado al santo. Lo encontraremos el próximo día de Vampyr. Vamos a acabar esta conversación y cerramos stream porque ya llevo las 3 horitas. Joder, Reed, la estás tapando, gracias. Vale, tenemos cosas de las que hablar mucho. Your son's gone way beyond simply bullying people. He has a taste for blood, and you know it, don't you, Stella? One night, he told me straight up, in his own words. It was several days after one of his episodes. Why did he confess? Did you suspect something? No. I guess he wanted his old mum to help him fight his, demons. Did Seymour tell you everything that night? More than I could stand. The words he used to describe his hate, his rage, how he feels when he's done it. El tío es un psicópata. Stella, I know you are ashamed of your son's crimes. So why do you protect Seymour? I can't report my own son, can I? Not a burden I could bear. Burden? How do you mean? They'd hang him for sure. I won't send my only son to his death. Un momento. Estela. De todas formas, de Estela lo conocemos todo, igual que de Seymour, igual que de este. Así que esto da igual. No tiene relevancia. I'm convinced you raised Seymour the best you could. You're not responsible for what he became. If someone ever found the courage to speak to the police, I will take my share. Tell me about these demons Seymour needs your help to fight. Seymour used to be such a happy child. And he is still a helping son most of the time. But when he gets angry, he can hardly contain his rage. All men and women are born innocent, Mrs. Fishburne. But there can be a monster within any of us. Do you think he can be cured, Doctor? Do you think something can extinguish this rage inside my Seymour?
te digo la verdad, la cura es la horca, porque ese tío es un psicópata, asesino que no va a recuperarse nunca. Completamente irresponsable, la justicia es la solución. La mente humana es un misterio, o la justicia es la solución. Science has only just begun to investigate the mysteries of the human mind. Currently, we have more assumptions than fact. There ain't no hope then. Somehow, somewhere, my son has turned into a monster, and nothing will bring him back. Es probable. Hombre, ten en cuenta que lo que ya ha hecho ya es un poco tarde para Goodbye, arreglarlo. Miss Vic. En este caso no se aplica el mejor tarde que nunca. En este caso no. A ver, necesito para anemia, para resfriado. Y ahí está bien. Vale. Voy a ver si tengo para hacer esos remedios y cierro el juego ya por hoy. Vale, la casa segura estaba por aquí. A ver. Era para el resfriado. Uno de resfriado y uno de anemia. Sí. Ahora la habré cagado, me dije. Nah, yo creo que no tengo la mente tan limitada a veces. Uno se puede despistar, pero yo creo que era resfriado y anemia. Para esto voy a cuidar hasta el psicópata este. Solo por el distrito, no por él. Que quede claro, por la experiencia en general. Yeah. Sí. Do you require medical assistance? That's something I didn't expect to hear again. A doctor concerned with the health of his patients. Yeah. I could use some help. On several matters, in fact. I don't know which kind of doctor you're used to dealing with, but it's a doctor's purpose to heal people. And is it your purpose as well, Mr. Reed? I would say it's a convenient way for gaining people's trust. Yeah, bueno. Goodbye, Mr. Fishburne. Nos vemos, amigo. Y el creo, el Rufus. Evening, Rufus. Evening, Mr. Reed. Do you need help? A real doctor caring about me. That's a first. I feel like a real person. A real doctor treats everyone the same, Rufus. I don't know what to say. Thank you, sir. Thank you. So long, Rufus. Be careful. Take care. Adiós, Rufus. He cumplido ahí un poco más de experiencia para nosotros. Genial. Vale. En nuestro camino para llegar a Southampton, antes debería mirar otras misiones de este estilo. El del Delaney yo sé que está lejos, igual que el de Edwina. El de Tom Watts, ¿a cuánto está? Está de camino, vale. Y el de este está lejos. Porque como ya podéis ver en el mapa, en realidad el refugio nocturno ese en el que está Southampton, ya lo tenemos señalizado en el mapa, está aquí. Tenemos que ir aquí, vale. Esta es nuestra misión. Vale, y tenemos que llegar a esta área de aquí. Luego podemos revisar otras misiones. La de Edwina, que dije que estaba lejos. Perdón. El de Edwina está aquí. Porque sí, gente. Aparte de lo que conocemos aquí, también tenemos que ir a también podemos ir a esta zona sur. Que en esta sur está esta y está esta. ¿Vale? Además la de Tom, que está justo de camino por donde tenemos que pasar. Va a ser fácil. Hasta aquí llegamos hoy, por cierto. Ya está. Suficiente Vampyr, ¿verdad, Jonathan? Es más, vamos a ir al refugio, que así se guarda automático. O debería. Salimos. Voy a probar si estos entran en conversación o no. Creo que no es nuestro día. You still working at this? Goodbye.
coño voy a triggerlo hoy? Venga, ahí va, que no voy a alargar más, se acabó. Salir. Sí, salir. Y ya está. A ver, un momento. Ahí está. Bueno, gente, espero que os esté gustando Vampyr, porque yo veo, al menos en YouTube sí que tiene algunas visualizaciones, así que supongo que está gustando. Y vamos a hacer lo que hacemos al final de todos los streams siempre, el momento corporativo, al igual que al principio, gente. Así que allá va. Para los que estén viendo este en directo o el bot hasta que sea eliminado por Twitch dentro de 7 días, pues si queréis apoyar el canal, el contenido y tal, y apoyarme, pues darle al follow, que el follow es gratuito, sin compromiso, y puedes hacerlo en cualquier momento. Así que es perfecto, gente, para apoyar a los demás. Si queréis, no estáis obligados, por cierto, no obligo a nadie nunca. Pero si queréis, podéis hacer eso. Si estáis viendo esto ya resubido en YouTube, en el canal de YouTube, pues dadle a like al vídeo. Comentad, si queréis comentarme algo, la bandeja de comentarios está ahí para cualquier cosa. Un momento. Ahí, vale, la música que había parado, vale. Si no, un momento aquí, eso, vale. Si eso, lo que estaba diciendo, que si os estáis viendo en YouTube, la bandeja de comentarios está ahí. Si queréis comentarme cualquier cosa, no seáis tímidos, no pasa nada. No me como a nadie. Pa' tímido yo soy el primero, así que no pasa nada. Pero bueno, eso, podéis darle like al vídeo si queréis apoyarlo, que eso es buenísimo para el algoritmo de YouTube, para los desconocedores, que es solo darle el botón y ya está. Que si no queréis no pasa nada tampoco. Podéis suscribiros al canal de YouTube, que es igual que el follow de Twitch, gratuito, sin compromiso, y podéis hacerlo en cualquier momento, por cualquier motivo, ¿sabes? No pasa nada, no os obliga a nadie. Podéis seguirme en Twitter también, que ahí informo también de todo lo que es el canal, ¿vale? De cuando hago directos, si no hago directo por cualquier motivo, o cualquier cosa referida a YouTube también, por si acaso, también suelo reflejarlo por ahí. También podéis contactarme por esa plataforma. Tenemos un canal de Discord, tenemos una cuenta de Instagram, y los enlaces a todas estas redes pues están, si estáis viendo en Twitch, está en el perfil del canal, ¿vale? En Twitch podéis verlo en acerca de esos enlaces. Si os estáis viendo en YouTube, en el perfil del canal también podéis verlo en la pestaña Más Información, o en la descripción de todos los vídeos siempre pongo los enlaces a todas las redes. Fin del momento corporativo. Ya está. Bueno, gente, muchas gracias por acompañarme en esta aventura en Vampyr. Y nos vemos el lunes. El lunes, como he dicho, no sé si habrá Jack, porque si no hay Jack habrá más Vampyr, porque ya lo dije al principio del stream, que esta semana vamos a volver a Los Santos, porque sale la última mitad de la historia del último DLC del GTA Online, así que volveremos ahí. A ver, sí, pues eso, ya está, nada más. Nos vemos el lunes a la misma hora, o al menos intentaré, porque la próxima semana va a estar un poco más, va a ser un poco más caótica, a lo mejor no en el mismo horario, ya lo veré, ¿vale? Os iré informando. Bueno, gente, hasta la próxima semana, chao.